A Abigail Whittaker le temblaban tanto las manos que no podía firmar su propio nombre. La pluma se resbaló. La tinta se derramó sobre el papel como una herida. Al otro lado de la mesa estaba sentado Red Callahan, el hombre más temido del territorio de Colorado. Un hombre que enterraba a otros sin lápidas. Un hombre que era dueño de la mitad del valle y aterrorizaba a la otra mitad. Y en 30 segundos también sería dueño de ella. Apretó la pluma de nuevo. Su padre no la miraba. Nadie en ese juzgado lo hacía. Firmó y su vida terminó. O eso pensaba ella. Si esta historia te conmueve, suscríbete a nuestro canal y quédate hasta el final. No creerás a dónde la lleva el viaje de Abby. Deja un comentario y dime de qué ciudad eres. La tinta ni siquiera se había secado cuando el banquero Edgar Whitmore sonrió. No era una sonrisa real. Era la que un hombre pone cuando ha ganado algo que no merecía. Dobló el contrato con cuidado. Lo guardó dentro de su abrigo y lo golpeó 2 veces, como un hombre que palmea un arma cargada. «Felicidades, señorita Whittaker», dijo. «O debería decir, señora Callahan». Abby no respondió. Sus dedos seguían aferrados a la pluma, con los nudillos blancos, congelados, como si al sujetarla con fuerza pudiera borrar lo que acababa de hacer. Pero no podía. Estaba hecho. Su padre, Samuel Whittaker, estaba sentado a 2 sillas de distancia. Tenía el sombrero en su regazo y los ojos fijos en el suelo. No había dicho una sola palabra desde que entraron al juzgado de Boulder esa mañana, ni cuando el juez leyó los términos, ni cuando Whitmore presentó el contrato, ni cuando la voz de Abby se quebró al decir sí, acepto. Nada. Solo silencio de un hombre que solía cantar himnos mientras reparaba cercas. Red Callahan estaba de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados, inmóvil como una piedra. No se había movido durante todo el procedimiento. No había sonreído, no se había movido, ni siquiera se había aclarado la garganta. Solo observaba con esos ojos oscuros, tranquilos, indescifrables, posados en nada y en todo a la vez. El juez cerró su libro. Es oficial. Están casados bajo la ley territorial. Abby dejó la pluma. Su mano dejó una mancha de tinta en la mesa. No la limpió. Afuera, el sol de Colorado caía a plomo sobre la calle de tierra como un castigo. Abby caminaba 3 pasos por delante de todos. No podía soportar caminar al lado de ninguno de ellos. Su padre fue el primero en alcanzarla. «Abby, no lo hagas. Cariño, no tuve elección». Ella se detuvo, se giró y lo miró directamente a la cara. «Tuviste una elección, papá. Simplemente no me elegiste a mí». La boca de Samuel se abrió y luego se cerró. Su barbilla tembló una vez, solo una vez. Luego se apretó el sombrero contra el pecho y desvió la mirada. Whitmore apareció detrás de ellos como humo. «La carreta está lista, señora Callahan. El rancho de su esposo está a mediodía de viaje. Le sugiero que se instale antes de que anochezca». «Él no es mi esposo», dijo Abby. Whitmore se rió entre dientes. «La ley dice otra cosa». «La ley no me preguntó». Se dio la vuelta antes de que él pudiera responder. Caminó hacia la carreta donde Red Callahan ya esperaba. Estaba de pie junto al tiro de caballos, 2 grandes roanos. Sostenía las riendas con holgura en una mano. No le ofreció ayuda para subir. No alcanzó su baúl. Simplemente esperó. Abby subió sola. Se sentó en el extremo del banco, lo más lejos posible de él. Red subió por el otro lado y tomó las riendas. Chasqueó la lengua una vez. La carreta se sacudió hacia adelante y Boulder desapareció detrás de ellos en una nube de polvo. Viajaron en silencio durante la primera hora. Abby mantenía la vista al frente, la mandíbula apretada. Tenía las manos tan juntas en su regazo que sus nudillos dolían. Podía sentirlo a su lado, su puro peso físico. Red Callahan no era un hombre pequeño. Se sentaba en el banco de la carreta como si fuera un trono. Cómodo, sin prisa, como un hombre al que nunca nada ni nadie lo había apurado en su vida. Ella odiaba eso. Odiaba lo tranquilo que estaba. Odiaba como todo el pueblo temblaba ante su nombre. Y él estaba sentado allí como si estuviera conduciendo a la iglesia el domingo. Finalmente, no pudo soportarlo más.
¿Vas a decir algo?, preguntó ella. Red no la miró. ¿Qué te gustaría que dijera? No lo sé. Quizás explicar por qué acabas de comprar a una mujer como si fuera una cabeza de ganado. Él guardó silencio por un largo momento. Las ruedas de la carreta crujieron sobre el lecho seco de un arroyo. Yo no te compré, dijo él. Entonces, ¿cómo lo llamas? Lo llamo saldar una deuda que tu padre no podía pagar. El estómago de Abby se revolvió. Así que soy el pago de una deuda. No, señora. Eres una mujer libre que firmó un contrato. No tuve elección. Ahora él la miró, solo brevemente. Esos ojos oscuros, firmes, profundos, imposibles de leer. Siempre hay una elección, señorita Whittaker. La tuya simplemente fue entre dos malas opciones. Ella abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Ahora es señora Callahan, dijo con amargura. ¿Recuerdas? Él volvió a mirar el camino. Solo si tú quieres serlo. Ella no supo qué hacer con eso, así que no dijo nada. Y el silencio regresó. Llegaron al rancho Callahan justo antes del atardecer. Abby había esperado algo oscuro, algo retorcido. Un hombre como Red Callahan, un hombre temido en todo el territorio, debería vivir en un lugar que coincidiera con las historias. Pero los peones del rancho ya se movían cuando la carreta llegó. Un hombre alto, curtido por el sol y con un sombrero marrón, se acercó corriendo. Agarró la brida del caballo guía. «Jefe, bienvenido de nuevo». Miró a Abby y se quitó el sombrero. «Señora». «Luke», dijo Red bajando. «Esta es la señora Callahan». El hombre, Luke Brennan, como supo más tarde, no parpadeó, no sonrió. Solo asintió como si fuera lo más natural del mundo. «Señora, cualquier cosa que necesite, solo pídala». Abby no respondió. Estaba observando a los peones del rancho. 6, quizás 7 hombres, todos trabajando, todos moviéndose con un propósito. Nadie estaba borracho, nadie peleaba, nadie holgazaneaba contra un poste de la cerca, escupiendo tabaco y haciendo comentarios. Trabajaban en silencio, de manera eficiente, respetuosamente. Eso tampoco coincidía con las historias. Una mujer apareció en el porche, robusta, de pelo plateado y con un delantal empolvado de harina. Se limpió las manos y bajó los escalones con una especie de autoridad que no tenía nada que ver con su tamaño. «Debes ser Abigail», dijo. No era cruel, pero tampoco cálida, simplemente directa. «Soy Martha Doyle. Yo dirijo esta casa. No le pedí a nadie que dirigiera nada por mí», dijo Abby. Martha la estudió por un momento. Luego el más leve fantasma de una sonrisa cruzó su rostro. «Bien, entonces nos llevaremos bien». Red cargó el baúl de Abby él mismo. No se lo pidió a uno de los peones. No se lo pasó a Luke. Lo levantó como si no pesara nada y lo llevó a través de la puerta principal. Lo llevó por un pasillo y a una habitación al final. Abby lo siguió, con el corazón latiéndole con fuerza. Era esto. Esta era la parte de la que advertían las historias. La habitación detrás de la puerta cerrada. La parte de la que nadie hablaba a la luz del día. Red dejó el baúl a los pies de la cama, se enderezó. La miró una vez, con esa misma expresión indescifrable, y luego retrocedió. «Esta es tu habitación», dijo. Abby parpadeó. «¿Mi habitación?» «Sí, señora». «¿Y dónde duermes tú?» «Al final del pasillo». Ella lo miró fijamente. «¿No vas a...?» Él negó con la cabeza una vez. «No». La palabra cayó como una piedra en agua tranquila. Se movió hacia la puerta, se detuvo con la mano en el marco. «Hay un cerrojo por dentro», dijo en voz baja. «Úsalo si quieres». Luego salió y cerró la puerta. Abby se quedó en medio de esa habitación durante mucho tiempo. Sus manos temblaban de nuevo, pero esta vez era diferente. No era por miedo, era por confusión. Cruzó hacia la puerta, tocó el cerrojo. Un pesado pestillo de hierro, sólido y liso. Lo deslizó para cerrar. Luego apoyó la frente contra la madera y cerró los ojos. Al otro lado, escuchó sus botas, lentas, firmes, alejándose. No durmió esa noche. Yacía en una cama que era demasiado blanda, demasiado limpia, demasiado silenciosa.
Miraba el techo mientras cada historia terrible que había oído sobre Red Callahan se repetía en su mente como un sueño febril. Mató a un hombre en Durango con sus propias manos. Quemó la cabaña de un colono por mirarlo mal. Expulsó a 3 familias de sus tierras en un solo invierno. El monstruo del territorio de Colorado. Pero los monstruos no te dan tu propia habitación. Los monstruos no te señalan la cerradura. Los monstruos no se marchan. La mañana llegó dura y brillante. Abby no había desempacado, no se había cambiado. Se había quedado dormida con su vestido puesto alrededor de las 3. Se despertó con el sol cortando las cortinas como una cuchilla. Abrió el cerrojo de la puerta con cuidado. El pasillo estaba vacío. Siguió el olor a café hasta la cocina, donde Martha ya se movía. Tocino en la sartén, bizcochos en el horno, cafetera en la estufa. «Siéntate», dijo Martha sin darse la vuelta. «No necesito que me sirvan. No dije que lo necesitaras. Dije que te sientes». Abby se sentó. Martha le sirvió café negro, lo suficientemente fuerte como para quitar la pintura. «Ha estado despierto desde las 4», dijo Martha. «¿Quién?» Martha la miró. «¿Quién crees?» Abby rodeó la taza con las manos. «¿Siempre se levanta tan temprano?» «Todos los días durante 15 años. Lluvia, nieve, enfermedad, no importa. Ese hombre trabaja más duro que cualquier peón en este rancho». Puso un plato de bizcochos en la mesa. «Y antes de que preguntes, no espera que hagas nada. Ni cocinar, ni limpiar, ni servir. Entonces, ¿qué espera?» Martha se detuvo, se giró y la miró con ojos que habían visto más de lo que jamás contarían. «Supongo que espera que decidas quién quieres ser. Eso es todo». Abby pasó los primeros 3 días evitando a Red como si fuera una serpiente de cascabel enroscada en cada puerta. Comía cuando él no estaba en la cocina. Caminaba por la propiedad cuando él estaba en el granero. Se sentaba en el porche solo después de confirmar que él estaba cabalgando por el pasto norte. Pero evitar a alguien tiene una forma de crear su propio tipo de atención. En la 4ª mañana, Luke Brennan la encontró de pie junto a la cerca del corral. Observaba a 2 potros jóvenes perseguirse en círculos. «¿Monta usted, señora?» Solía hacerlo. «Bueno, la yegua vaya de allí, Juniper. Es mansa como ella sola. El jefe dijo que puede montarla cuando quiera». Abby frunció el ceño. «¿Él dijo eso?» «Sí, señora. Dijo que me asegurara de que supiera que es libre de ir a cualquier parte de la propiedad, sin restricciones». «Libre», repitió ella. Luke se quitó el sombrero. Esa fue la palabra que usó. Al 5.º día, ya no pudo evitarlo. Dobló la esquina del granero y allí estaba él, agachado junto a un ternero enfermo. Sus grandes manos, suaves como las de un predicador, presionaban un paño tibio contra el costado del animal. El ternero respiraba de forma superficial y rápida. Red murmuró algo en voz baja, demasiado bajo para que ella lo oyera, y el animal se calmó. Abby dejó de caminar. Había visto a hombres rudos manejar el ganado antes. Las manos de su padre habían pateado terneros enfermos para hacerlos levantar. Uno le había disparado a un caballo cojo delante de ella cuando tenía 12 años. Pero las manos de Red se movían como si tocaran algo sagrado. Pacientes, cuidadosas, como si el dolor del ternero fuera el suyo propio. Él no levantó la vista, pero sabía que ella estaba allí. «Bebió agua mala», dijo él. «El lecho del arroyo ha estado estancado desde junio. Mañana moveré el rebaño al pasto superior. ¿Sobrevivirá?» Él hizo una pausa. «Si lucha, lo hará». Algo en la forma en que lo dijo hizo que Abby pensara que no solo hablaba del ternero. Se quedó allí un minuto más. Luego hizo algo que no había planeado. Se arrodilló a su lado. «Muéstrame qué hacer», dijo. Él la miró. Realmente la miró. No las miradas rápidas de la carreta o de la puerta. Una mirada completa y firme que contenía peso y calidez y algo que no podía nombrar. «Sostén el paño aquí», dijo. «Manténlo caliente. Iré por más agua». Se levantó y caminó hacia el pozo. Abby presionó el paño contra el costado del ternero. Sintió el pequeño latido del corazón revoloteando bajo su mano. Rápido, frágil, luchando como el suyo. Esa noche, Martha puso 3 platos en la mesa de la cena. Abby miró el tercer plato.
¿Alguien se une a nosotros? Martha levantó una ceja. Es su casa. Cuando Red entró, se había lavado y cambiado de camisa. Su cabello estaba húmedo. Sacó una silla y se sentó sin ceremonias. El ternero respira mejor, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Bien, dijo Abby. Fue la primera palabra amable que le dirigió en 5 días. Él la miró. La comisura de su boca se movió. No era exactamente una sonrisa, algo más silencioso, algo parecido al alivio. Comieron casi en silencio, pero era diferente al silencio de la carreta. Aquel había sido el silencio de extraños forzados a estar juntos. Este era el silencio de 2 personas que, con mucho cuidado, se estaban haciendo un espacio. Después de la cena, Red se levantó, llevó su plato al fregadero y se detuvo en la puerta de la cocina. Gracias, dijo. Abby levantó la vista. ¿Por qué? Por ayudar con el ternero. Es solo un ternero. Todo importa, señorita Whittaker. Se corrigió a sí mismo. Señora Callahan, ella sostuvo su mirada por un momento. Abby, dijo en voz baja. Solo Abby. Algo cambió en sus ojos. Algo profundo y guardado se abrió. Solo una rendija antes de que lo cubriera de nuevo. Abby, repitió como si estuviera probando cómo se sentía. Luego asintió una vez y se fue. Esa noche, ella no echó el cerrojo. Lo pensó. Se paró en la puerta con la mano en el pestillo de hierro y el corazón latiendo como cascos en tierra dura. Cada historia decía que lo cerrara. Cada instinto decía que lo cerrara. Pero algo más, algo pequeño, terco y temerario, decía que no lo hiciera. La dejó abierta. Y por la mañana, cuando abrió la puerta, nada había cambiado. El pasillo estaba vacío. La casa estaba en silencio. Y en algún lugar afuera, podía oír la voz de Red Callahan, baja, firme, paciente, hablando a los caballos como si fueran los únicos en el mundo en los que valía la pena confiar. Se quedó en esa puerta durante mucho tiempo, y por primera vez desde que firmó ese papel en el juzgado, no se sintió vendida, se sintió vista. Pero lo que Abby no sabía, lo que nadie en ese rancho sabía, era que Edgar Whitmore ya estaba haciendo planes. Estaba sentado en su oficina en Boulder esa misma mañana. El libro de contabilidad abierto, la pluma en movimiento. El matrimonio Callahan no debía durar. Se suponía que la rompería a ella, lo rompería a él. Le daría a Whitmore motivos legales para apoderarse de ambas propiedades cuando el contrato inevitablemente colapsara. Pero habían pasado 5 días y no había noticias de problemas. Ni gritos, ni huidas, ni una petición de anulación. Whitmore cerró el libro de contabilidad. Si el fuego no empieza por sí solo, murmuró, entonces lo encenderé yo mismo. Acercó una hoja de papel nueva y comenzó a escribir. La carta llegó un martes. Luke la trajo del poste de la puerta donde la había dejado el cartero. La giró una vez y se la entregó a Red sin decir palabra. El sobre era grueso, de color crema, sellado con el sello del primer banco de Boulder. Red lo abrió en la mesa de la cocina mientras Abby se servía café. Ella observó su rostro. Nada cambió. Ni un músculo, ni un parpadeo. Leyó la carta entera, ambas páginas. La dobló cuidadosamente y la dejó junto a su plato. ¿Problemas?, preguntó Martha desde la estufa. No, dijo Red, pero su mano permaneció sobre la carta un segundo de más. Abby dejó la cafetera. ¿Qué quiere Whitmore? Red la miró. Algo pasó por sus ojos. Sorpresa, tal vez, de que ella hubiera leído la situación tan rápido. Quiere inspeccionar los límites de la propiedad, dijo Red. Afirma que hay una disputa de límites entre las tierras de Callahan y la antigua propiedad de tu padre. No hay ninguna disputa. Ese límite ha estado marcado desde antes de que yo naciera. Lo sé. Entonces, ¿por qué viene? Red tomó su café, bebió y lo dejó. Porque quiere ver si nos estamos desmoronando. La palabra nosotros quedó entre ellos como un vaso que se cae. Ninguno de los dos la recogió. Martha se giró desde la estufa, con los ojos agudos. Esa serpiente ha estado rodeando este rancho desde que tu padre lo construyó, Red. No le des ni un centímetro. No tengo intención de hacerlo. ¿Cuándo viene?, preguntó Abby.
El viernes, en 3 días. El estómago de Abby se apretó. Había pasado la última semana aprendiendo los ritmos de este rancho. Las mañanas tranquilas, el trabajo constante, la cuidadosa distancia entre ella y Red, que se reducía por pulgadas que no podía medir. Y ahora Whitmore arrastraba su veneno hasta la puerta principal. «Quiero estar allí», dijo ella. Red negó con la cabeza. «No necesitas tratar con él». Se aclaró la garganta. «He estado tratando con él toda mi vida. Mantuvo la deuda de mi padre sobre nuestras cabezas durante 6 años. Sé cómo funciona. ¿Qué es exactamente por lo que yo debería estar allí?», dijo ella con la mandíbula firme. «Espera que me esconda. Eso es lo que quiere. Una novia asustada, encerrada en una habitación trasera». Red la estudió por un largo momento. «De acuerdo», dijo. Martha resopló. «Señor, ayuda a ese banquero». Abby casi sonrió. Casi. Tomó su café y salió al porche. Y no se dio cuenta hasta que estaba a la mitad de la taza. Se dio cuenta de que acababa de luchar para estar al lado de Red Callahan, no en su contra, a su lado. Ese pensamiento la inquietó más de lo que la carta de Whitmore jamás podría hacerlo. Los siguientes 3 días pasaron como un río que acelera. Abby se sumergió en el rancho de formas que no había planeado. Ayudó a Martha a reorganizar las provisiones de la cocina. Contó el inventario de grano cuando Luke mencionó que estaba atrasado, y pasó 2 horas en el granero con un peón llamado Colton. Él intentaba domar a un joven semental con más fuerza que sentido común. «Lo estás asustando», le dijo a Colton sin rodeos. El joven peón parpadeó. «Señora, el caballo, le estás tirando del bocado cada vez que se resiste. No está luchando contra ti, te tiene miedo». Colton miró a Luke, que estaba apoyado en el poste de la cerca con los brazos cruzados. Luke se encogió de hombros. La señora sabe de caballos. Abby entró en el corral. No le quitó las riendas a Colton. Simplemente se paró cerca de la cabeza del semental y dejó que se acercara a ella. Lenta, paciente, con la mano extendida, la palma hacia arriba, esperando. El semental resopló, pateó la tierra, luego avanzó y presionó su nariz contra la mano de ella. «¿Ves?», dijo ella, «no necesita que lo dominen. Necesita que se lo pidan». Desde el otro lado del patio, Red observaba. Había salido del cuarto de aperos con una silla de montar al hombro y se detuvo en seco. Se quedó allí, observando a esta mujer que se suponía que era el pago de una deuda, una formalidad legal, un nombre en un contrato. Calmaba a un caballo que 3 de sus mejores hombres no podían tocar. Luke apareció a su lado. «Es increíble, jefe». Red no dijo nada, pero tampoco se movió. No por mucho tiempo. Esa noche, algo cambió en la mesa de la cena. Fue algo pequeño, tan pequeño que si no prestabas atención, te lo perderías. Red le preguntó a Abby sobre el recuento de grano. No de forma educada, no de forma formal, de la manera en que un socio le pregunta a otro sobre el negocio que comparten. «Nos faltan unas 200 libras de avena», dijo ella. El pedido de verano no tuvo en cuenta los nuevos caballos que Luke trajo el mes pasado. «Enviaré un recado a la tienda de alimentos en Boulder. No uses el proveedor de Whitmore. Aumenta el precio un 15% y la calidad es mala. Hay un molino en Golden. Mi padre lo usaba antes de que la deuda empeorara. Precios justos, peso honesto». Red dejó el tenedor. «¿Sabes el nombre?» «Patterson e hijos. Pregunta por el anciano, no por el hijo. El hijo intentará encantarte. El anciano solo hace las cuentas». Martha, de pie en el mostrador con un paño de cocina en la mano, miraba de uno a otro, como si estuviera viendo el primer brote verde salir de la tierra dura. Red asintió. «Enviaré a Luke por la mañana. Puedo escribir el pedido esta noche», dijo Abby. «Llevé los libros de mi padre durante 3 años. Sé lo que necesita un rancho de este tamaño». No lo dudo. Fue la forma en que lo dijo. Sin vacilación, sin sorpresa, solo un hecho. Como si lo hubiera sabido todo el tiempo y simplemente estuviera esperando que ella lo dijera en voz alta. Abby bajó la vista a su plato. Sentía un nudo en la garganta. Ningún hombre le había dicho «no lo dudo» en toda su vida. Ni una sola vez.
El viernes llegó caluroso y pesado. Abby estaba en el porche cuando el carruaje apareció en el camino. Reconoció el vehículo de Whitmore antes de poder ver su rostro. Ese carruaje lacado en negro que parecía un ataúd sobre ruedas. Red salió de la casa y se paró a su lado. No cerca, pero lo suficientemente cerca. «No tienes que hacer esto», dijo en voz baja. «Lo sé, por eso lo hago». Él la miró. Algo se movió en su rostro. No una sonrisa, no alivio. Algo más feroz, algo que se parecía peligrosamente al respeto. El carruaje de Whitmore se detuvo en una nube de polvo. El banquero bajó como si llegara a su propia propiedad. Suave, sin prisa, con esa misma sonrisa de seda y veneno que llevaba como una segunda piel. Señor Callahan se quitó el sombrero. Luego sus ojos encontraron a Abby y la sonrisa se amplió. «Señora Callahan, vaya, todavía aquí». «¿Dónde más estaría?», dijo Abby. «Bueno, simplemente asumí, dadas las circunstancias, que una joven de su sensibilidad podría haber encontrado el arreglo difícil». Asumió mal. La sonrisa de Whitmore no vaciló, pero algo detrás de ella cambió. Se dirigió a Red. «¿Discutimos el asunto de los límites?» «Discute lo que sea que viniste a discutir», dijo Red. «Luego vete». Se trasladaron al porche. Martha trajo agua que nadie tocó. Whitmore sacó un mapa de topógrafo de su maletín. Lo extendió sobre la mesa con el cuidado de un hombre que revela una mano ganadora. Como pueden ver, el límite oriental de la propiedad Whitaker, ahora absorbida por Callahan Holdings a través del contrato matrimonial, se cruza con una servidumbre territorial que se presentó en el 68. «Esa servidumbre expiró en el 71», dijo Abby. Whitmore parpadeó. «Disculpe, la servidumbre territorial era una concesión provisional de 5 años ligada a la reclamación original de la propiedad. Mi padre presentó la renovación en el 69 y el territorio confirmó el límite en el 71. Título completo, sin servidumbre. No creo que eso sea... Tengo los papeles». Silencio. La sonrisa de Whitmore finalmente se quebró. Solo una fracción. Lo justo. «¿Tienes los papeles?», repitió. «En mi baúl. Traje cada documento que mi padre firmó cuando vine aquí. No soy una tonta, señor Whitmore». Red no dijo nada, pero Luke, de pie junto a la cerca del corral, tuvo que darse la vuelta para ocultar la sonrisa que le partía la cara. Whitmore se recuperó rápidamente. Siempre lo hacía. Dobló el mapa lenta y deliberadamente y lo guardó de nuevo en su maletín. «Bueno, eso es muy minucioso de su parte, señora Callahan. Elogio su diligencia». «No necesito su elogio». «No», su voz se endureció un poco. «Supongo que no». Se levantó, se abotonó el abrigo a pesar del calor. «Me iré entonces, pero espero que ambos estén en la subasta de ganado en Denver el próximo mes. Es una gran ocasión social. Toda la sociedad territorial estará allí». Miró a Abby cuando lo dijo. La miró como un hombre mira una carta que aún no ha jugado. «Estoy seguro de que estarán muy interesados en saber sobre su arreglo». Se quitó el sombrero y se fue. El polvo de su carruaje ni siquiera se había asentado cuando las manos de Abby comenzaron a temblar. Se agarró con fuerza a la barandilla del porche. La adrenalina que la había mantenido firme y aguda durante toda la conversación se le escapó como agua de un cubo roto. Y lo que quedó fue solo una mujer de pie en el calor, temblando. «¿Estás bien?». La voz de Red detrás de ella, cerca. «Estoy bien, estás temblando». «Dije que estoy bien». Él no insistió, simplemente se quedó allí, firme, sólido, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su presencia como un muro entre ella y todo lo demás. «¿Sabías lo de la servidumbre?», dijo él. «Por supuesto que lo sabía. Llevé los libros de ese rancho desde que tenía 19 años. Tu padre nunca lo mencionó. Mi padre nunca mencionó muchas cosas. Estaba demasiado ocupado ahogándose en whisky y deudas para recordar lo que tenía». La amargura en su voz la sorprendió incluso a ella. Cerró los ojos. «Lo siento, eso no fue... No te disculpes por la verdad». Abrió los ojos, se giró. Él estaba más cerca de lo que esperaba. 1 metro, tal vez menos.
y la luz de la tarde capturaba los ángulos de su rostro de una manera que lo hacía parecer menos un monstruo y más un hombre que cargaba algo pesado que nunca le había pedido a nadie que lo ayudara a sostener. «¿Por qué te casaste conmigo?», preguntó ella. «La verdadera razón, no la deuda, no el contrato, la verdadera razón». Red sostuvo su mirada. «Porque Whitmore habría vendido la tierra de tu padre al ferrocarril y tú te habrías quedado sin nada, sin hogar, sin tierra, sin nombre. Así que fue caridad». «No». «Entonces, ¿qué fue?». Él desvió la mirada hacia el pasto donde el ganado se movía como lentas sombras marrones contra la hierba. «Sé lo que es que te quiten todo por un hombre con un libro de contabilidad y una sonrisa», dijo. No iba a dejar que sucediera de nuevo. La palabra «de nuevo» quedó flotando en el aire como humo de pólvora. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, él bajó del porche y caminó hacia el granero. Ella lo dejó ir, pero esa palabra se quedó con ella toda la noche. De nuevo. ¿Qué le había quitado Whitmore a Red Callahan? La respuesta no vino de Red, sino de Martha. Era tarde, la casa estaba a oscuras, excepto por la lámpara de la cocina. Abby había bajado por agua y encontró a Martha sentada en la mesa con una taza de té, mirando a la nada. «¿No puedes dormir?», preguntó Abby. «No he dormido bien en 20 años. Siéntate». Abby se sentó. Martha estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, «¿Quieres saber sobre él?». «No dije que...». «No tienes que hacerlo. Está escrito en tu cara cada vez que sale de una habitación». Martha rodeó su taza con ambas manos. Su madre murió cuando él tenía 7 años. Fiebre. Su padre lo crió solo en este rancho, el hombre más trabajador que he conocido. Buen hombre, hombre justo. ¿Te suena familiar? Abby no dijo nada. Cuando Red tenía 17 años, Whitmore reclamó un préstamo que su padre no podía pagar. ¿Te suena familiar? El pecho de Abby se apretó. Su padre luchó. Lo llevó al tribunal territorial. Perdió. Whitmore se apoderó del ganado, del equipo, de la mitad de la superficie. Los dejó sin nada más que la casa y 100 acres de tierra. ¿Qué pasó? Su padre murió 6 meses después. El corazón le falló. Red tenía 18 años con 100 acres, sin ganado y un nombre en el que nadie confiaba. La voz de Martha bajó. Lo reconstruyó todo. Cada acre, cada cabeza de ganado, cada poste de la cerca. Le tomó 15 años y lo hizo sin engañar a una sola alma. Pero las historias son obra de Whitmore. Cada rumor, cada historia de terror susurrada sobre Red Callahan, ¿quién crees que las sembró? Un hombre temido no puede conseguir aliados. Un hombre temido no puede conseguir crédito. Un hombre temido no puede luchar contra un banquero en la corte porque ningún jurado se pondrá del lado de un monstruo. Abby sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No romperse, agrietarse, de la forma en que el hielo se agrieta en un río en primavera. No destrucción, liberación. Nunca las corrigió, susurró ella. Las historias. Nunca le dijo a nadie la verdad. ¿Quién le creería?, dijo Martha. Esa es la genialidad de todo. Whitmore construyó una jaula de mentiras y encerró a Red dentro. Y cada año aprieta un poco más. ¿Y el matrimonio? El matrimonio fue idea de Whitmore. Quería que Red fracasara. Quería que tú huyeras. Quería que el contrato colapsara para poder reclamar fraude y quedarse con todo. Las tierras de Callahan y las tierras de Whitaker de un solo golpe. Abby se quedó muy quieta. Toda la imagen se reorganizó en su mente. Cada pieza que había estado sosteniendo. La puerta cerrada, las habitaciones separadas, la distancia, la paciencia, la tranquila e implacable dignidad de un hombre al que el mundo llamaba monstruo. Todo encajó como las piezas de una cerradura que había estado tratando de forzar durante 2 semanas. Él no la había comprado. La había salvado. Y lo había hecho sabiendo que el simple hecho de casarse con ella era exactamente lo que su enemigo quería. ¿Por qué? La voz de Abby era apenas un susurro. ¿Por qué entraría en la trampa de Whitmore? Martha la miró con ojos que contenían 15 años de ver a un niño convertirse en un hombre. Solo contra todo, sin quejarse,
porque no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo le sucedía a otra persona. Abby se tapó la boca con la mano. No lloró, no lloraría, pero algo dentro de ella se movió tan fuerte y tan rápido que tuvo que agarrarse al borde de la mesa para no desmoronarse. Martha extendió la mano y cubrió la de Abby con la suya. «Él no te contará nada de esto», dijo Martha. «Preferiría morir antes que pedir piedad. Así que te lo estoy contando yo, porque alguien necesita saber quién es realmente ese hombre». «Estoy empezando a hacerlo», susurró Abby. «Bien». Martha le apretó la mano una vez. «Ahora termina tu agua y vete a dormir. Tienes un rancho que ayudar a dirigir por la mañana». Abby volvió a su habitación. Se paró en la puerta. El cerrojo seguía sin echar. Llevaba así 3 noches. Tocó el pestillo de hierro, frío bajo sus dedos. Luego abrió la puerta más, del todo. La dejó abierta y se acostó en la oscuridad, escuchando la casa silenciosa respirar a su alrededor, pensando en un chico de 18 años de pie, entre las ruinas de todo lo que su padre construyó, tomando una decisión que tardaría 15 años en demostrar que era la correcta. Se durmió con la mano apretada contra el pecho, sintiendo los latidos de su propio corazón, firmes ahora, sin miedo. A la mañana siguiente, Abby encontró a Red antes del amanecer. Estaba ensillando su caballo, un gran castrado negro llamado Solomon. Se giró cuando escuchó sus botas en el suelo de tierra. «Te has levantado temprano», dijo. «Quiero recorrer los límites de la propiedad contigo». Él hizo una pausa. «¿Todos? ¿Todos? Necesito conocer esta tierra como tú la conoces. Cada cerca, cada arroyo, cada límite que Whitmore podría intentar desafiar». Red la estudió. «Eso es un día entero de cabalgata». «Lo sé. Con este calor». «Crecí en un rancho, señor Callahan. El calor no me asusta». «Red». Ella parpadeó. «¿Qué? Si yo te llamo Abby, tú me llamas Red. Es lo justo». Algo cálido se movió en su pecho. Luchó por reprimirlo. «Bien, Red. Ahora, ensilla a Juniper. Estamos perdiendo el día». Él casi sonrió. No del todo, pero más cerca de lo que nunca lo había visto. Salieron juntos a caballo mientras el sol rompía sobre la cresta oriental, lado a lado por primera vez desde el viaje en carreta desde Boulder. Pero esta vez, Abby no estaba sentada en el extremo. Esta vez, cabalgaba cerca. Cubrieron el pasto sur a media mañana. Red señaló los límites de las cercas, las fuentes de agua, los lugares donde los marcadores de límites habían sido colocados por su padre 30 años atrás. Hablaba con sencillez, sin adornos, sin alardes, solo hechos entregados con esa voz baja y firme que Abby comenzaba a darse cuenta que no era frialdad en absoluto. Era control. El control de un hombre que había aprendido temprano que el mundo castigaba la debilidad y confundía el silencio con una amenaza. Se detuvieron en el arroyo para dar de beber a los caballos. Abby se deslizó de Juniper y dejó que la yegua bebiera mientras estiraba la rigidez de sus piernas. «Whitmore mencionó la subasta de Denver», dijo ella. «Lo hizo. ¿Vas a ir?» «Tengo que hacerlo. Es donde vendo el rebaño de verano. La mitad de los ingresos del rancho provienen de esa subasta. Entonces voy contigo». Red la miró por encima del lomo de Solomon. «Será público. Todo el territorio estará allí. La gente hablará. La gente ya habla. Dirán cosas peores en Denver». Abby se enderezó. «Que lo hagan. No sabes lo que dirán. Sé exactamente lo que dirán. Dirán que compraste una novia. Dirán que fui vendida como ganado. Dirán que soy una tonta o una prisionera». Ella lo miró a los ojos. «Y me quedaré allí mismo, a tu lado, y demostraré que todos y cada uno de ellos están equivocados». Red guardó silencio durante mucho tiempo. El arroyo murmuraba. Los caballos bebían. «¿Por qué?», preguntó él. «Porque Martha me contó lo que Whitmore le hizo a tu padre». El silencio que siguió fue absoluto. La mano de Red se apretó en las riendas de Solomon hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Martha habla demasiado», dijo. «Martha dice la verdad. Algo que tú no harás. No es tu lucha, Abby». Ella rodeó el caballo hasta que estuvo de pie frente a él. Cerca, más cerca de lo que nunca había estado de él por elección. «La hiciste mi lucha el día que firmaste ese contrato. Podrías haber dejado que Whitmore se quedara con la tierra de mi padre.
Podrías haberme dejado sin nada, pero no lo hiciste. Su voz tembló, no de miedo, sino de algo más duro, algo forjado. Así que no te atrevas a quedarte ahí y decirme que no es mi lucha. Red la miró y por primera vez, la primerísima vez, vio algo en sus ojos que no estaba guardado, no estaba controlado, no estaba encerrado detrás de 15 años de muros, silencio y supervivencia. Era crudo, abierto, aterrorizado. No de ella, de lo que ella le estaba haciendo sentir. «Abby», empezó él, «no lo hagas». Ella levantó la mano. «No digas nada de lo que te vayas a arrepentir. Solo déjame estar aquí. Déjame ayudar. Es todo lo que pido». Él tragó saliva, asintió una vez. «De acuerdo», dijo. «Denver, juntos». Ella asintió. Montaron y cabalgaron hacia el norte sin decir una palabra más. Pero algo entre ellos había cruzado una línea que ninguno de los dos podía descruzar. Y a 40 millas al este, en su oficina en Boulder, Edgar Whitmore terminaba la última de 3 cartas. Una para la Asociación de Ganaderos de Denver, una para el juez territorial, y una, la que más importaba, para un hombre llamado Cyrus Polk, un especulador de tierras de Kansas City que le debía un favor a Whitmore y no tenía conciencia que le molestara. Whitmore selló cada carta con cera. Se suponía que el matrimonio Callahan colapsaría. Estaba colapsando en la dirección equivocada. Y eso, decidió Edgar Whitmore, simplemente no sucedería. El viaje a Denver duró 2 días. Abby y Red viajaron con Luke y 3 peones del rancho. Llevaban 40 cabezas de ganado de verano de primera calidad. Acamparon una noche junto al río South Platte. Abby yacía en la parte trasera de la carreta de suministros, mirando estrellas que no podía contar. Mientras Red se sentaba junto al fuego, limpiando su rifle sin decir nada. Ella había dejado de esperar que él llenara los silencios. Había empezado a entender que su silencio no era ausencia, era presencia del tipo más ruidoso. Luke cabalgó junto a su carreta a la mañana siguiente. «¿Estás nerviosa?», preguntó. «¿Por qué?». «Denver, la subasta, toda esa gente». «¿Debería estarlo?». Luke se echó el sombrero hacia atrás. «La gente en Denver no es como la gente del rancho. Te sonríen a la cara y te apuñalan por la espalda. Whitmore tiene amigos allí, poderosos. También Red». Luke guardó silencio un momento. «Red tiene respeto. Eso no es lo mismo que amigos». Abby le dio vueltas a eso durante las siguientes 10 millas. Llegaron a Denver a última hora de la tarde. La ciudad la golpeó como un muro. Ruido, movimiento, gente apiñada hombro con hombro a lo largo de la calle Lammer. Había estado en Denver 2 veces en su vida, ambas veces con su padre, ambas veces cerca de los corrales, donde el aire olía a dinero y estiércol. Pero esto era diferente. Esta era la subasta de ganado de verano, el evento más grande del territorio. Rancheros, especuladores, banqueros, políticos y todo tipo de oportunistas al oeste del Missouri se agolpaban en los terrenos de la subasta como lobos rodeando un cadáver. Y todos y cada uno de ellos conocían el nombre de Red Callahan. Abby lo vio en el momento en que llegaron. La forma en que la gente dejaba de hablar, la forma en que las manos se acercaban a los sombreros, pero no llegaban a quitárselos. La forma en que las mujeres acercaban a sus hijos y los hombres enderezaban la espalda. Miedo, miedo puro, sin diluir, de 15 años. Y luego los susurros. No podía oír las palabras, pero podía leer los labios lo suficientemente bien. Su esposa. Compró a la chica Whitaker. Pobre chica. La mandíbula de Abby se tensó. Se sentó más erguida en el lomo de Juniper y cabalgó junto a Red por el centro de los terrenos de la subasta como si lo hubiera hecho toda su vida. Red no miró a izquierda ni a derecha. No reconoció una sola mirada. Cabalgó a Solomon entre la multitud con la misma paciencia firme que le daba a todo. Sin prisa, sin molestarse, intocable. Pero Abby ahora sabía la verdad. Sabía el costo de esa quietud. Desmontaron en los corrales de ganado. Luke se hizo cargo del rebaño, dirigiendo a los peones con órdenes rápidas y eficientes.
Red habló brevemente con el empleado de la subasta, un hombre delgado con gafas que no dejaba de mirar a Abby como si pudiera explotar. El rebaño de Callahan está en el corral 12, dijo el empleado. La puja comienza mañana a las 8. Estaremos listos, dijo Red. El empleado bajó la voz. El señor Whitmore ya está aquí. Llegó ayer. Ha estado, hablando. Él siempre está hablando. Sí, señor, pero esta vez trajo un abogado. La expresión de Red no cambió, pero Abby vio su mano cerrarse en un puño a su lado, solo por un segundo. Luego se abrió de nuevo. Gracias, dijo Red. Se alejaron. Abby igualó su paso. Un abogado, dijo ella. Lo oí. ¿Qué está planeando? Nada bueno. Esa no es una respuesta. Red se detuvo. Se giró hacia ella. La gente fluía a su alrededor como agua alrededor de una piedra. Va a impugnar el contrato de matrimonio, dijo Red en voz baja. Públicamente, frente a cada ranchero, comprador y político del territorio. ¿Bajo qué argumentos? Fraude, coacción, elige el que quieras. Argumentará que te forcé a casarte para apoderarme de las tierras de Whitaker. Eso es mentira. ¿Desde cuándo eso lo ha detenido? Abby sintió que la sangre se le helaba, luego se calentaba. Luego algo más allá de la temperatura, algo que le quemaba en los huesos. «Que lo intente», dijo ella. «Abby, que lo intente», su voz se oyó. Una mujer cercana se giró para mirar. A Abby no le importó. Firmé ese contrato con mi propia mano. Estuve en ese juzgado por mi propio pie. Nadie me forzó, y se lo diré a cualquier juez, a cualquier jurado, a cualquier multitud en este territorio. Red escudriñó su rostro. Podía ver que estaba sopesando algo. No si ella lo decía en serio, sino si él tenía el derecho de dejarla pelear esta batalla. Esto podría ponerse feo, dijo él. Ya está feo. Whitmore lo puso feo el día que puso mi nombre en un contrato y fingió que era una amabilidad. Red se quedó quieto por un largo momento. Luego hizo algo que nunca había hecho antes. Le ofreció su brazo. No un agarre, no un tirón, solo su brazo, extendido como un hombre se lo ofrece a una mujer con la que camina. No detrás, no delante, al lado. Abby lo miró, luego lo tomó. Y caminaron juntos por los terrenos de la subasta de Denver. Del brazo, mientras todo el territorio observaba, susurraba y se preguntaba qué demonios le estaba pasando al monstruo de Colorado. Esa noche comenzaron los problemas. Estaban en la cena de los ganaderos, un evento formal en un gran salón cerca de los terrenos de la subasta. Mesas largas, lámparas de aceite, carne y whisky. Todos los rancheros importantes del territorio estaban allí, y también Whitmore. Se sentó a 3 mesas de distancia, flanqueado por un hombre de rostro afilado con un traje de ciudad, el abogado, y un desconocido corpulento que Abby no reconoció. El desconocido tenía ojos pequeños y una forma de escanear la habitación que le recordaba a un coyote rodeando un gallinero. ¿Quién es el hombre grande con Whitmore?, preguntó Abby a Luke en voz baja. El rostro de Luke se endureció. Cyrus Polk, especulador de tierras de Kansas City, es el que se encarga del trabajo sucio que Whitmore no toca. ¿Qué tipo de trabajo sucio? Del tipo que no deja testigos. Antes de que Abby pudiera responder, Whitmore se levantó su copa. La sala se silenció. Caballeros y damas, asintió hacia las pocas mujeres presentes. Un brindis por la mejor temporada de ganado en la historia del territorio y por los excelentes rancheros que hacen de esta tierra lo que es. Aplausos educados. Pero Whitmore no había terminado. Me gustaría felicitar especialmente a nuestro amigo Red Callahan por sus recientes nupcias. Su sonrisa se amplió, se agudizó. No todos los días un hombre adquiere tanto una esposa como 1000 acres en una sola transacción. Risas, nerviosas, dispersas, pero risas. La sangre de Abby se convirtió en hielo. Red no se movió, no reaccionó. Se sentó como si estuviera tallado en la misma madera que su silla, pero debajo de la mesa, Abby sintió su mano apoyada en su rodilla, apretada con tanta fuerza que los nudillos crujieron. No pensó, no planeó,
No sopesó las consecuencias. Se levantó. Todos los ojos de la sala se volvieron hacia ella. Agradezco las felicitaciones, señor Whitmore. Su voz era firme, clara, llegando a cada rincón. Y me gustaría ofrecer una a cambio. Se necesita verdadero coraje para que un banquero brinde por el hombre cuyo rancho ha estado tratando de robar durante 15 años. Silencio absoluto, el tipo de silencio que tiene peso. La sonrisa de Whitmore se congeló. Señora Callahan, estoy seguro de que no sé a qué se refiere. Entonces déjeme aclarar. Reclamó la deuda de mi padre, sabiendo que no podía pagar. Diseñó un contrato de matrimonio destinado a fracasar. Y ahora está sentado en esta sala con un especulador de tierras de Kansas City. Miró directamente a Polk, que dejó de masticar a mitad de bocado, planeando impugnar un contrato legal porque no se rompió como usted quería. Murmullos recorrieron la sala. La compostura de Whitmore se quebró. Este no es el momento ni el lugar para... Usted eligió el momento y el lugar en el momento en que se levantó y me llamó una transacción. Silencio de nuevo, más pesado ahora. Abby sintió cada latido en su garganta. Sus manos temblaban a sus costados, pero su voz era de hierro. Me casé con Red Callahan por mi propia voluntad. Firmé ese contrato con mi propia mano y me presentaré en cualquier tribunal de este territorio y lo diré bajo juramento. Levantó su copa. Por la temporada de ganado, dijo, y se sentó. Durante 3 segundos completos, nadie se movió. Luego, Luke Brennan levantó su copa. Por la temporada de ganado. Uno por uno, lentamente, luego todos a la vez, la sala lo siguió. Todas las copas levantadas, excepto la de Whitmore. Se quedó de pie con su vino intacto, su rostro del color de la ceniza vieja, y sus ojos fijos en Abby con una furia que iba más allá de los negocios, más allá de la rivalidad, más allá de cualquier cosa profesional. Esto era personal ahora. Red se inclinó hacia ella, lo suficientemente cerca para que solo ella pudiera oír. Acabas de declararle la guerra al banquero más poderoso de Colorado. No, dijo Abby. Él nos declaró la guerra a nosotros. Yo solo me presenté. Red la miró durante un largo momento sin protección. Y ella lo vio de nuevo. Esa cosa cruda en sus ojos. La cosa que mantenía encerrada detrás de 15 años de muros. No miedo, no gratitud. Algo más grande. Algo para lo que aún no tenía nombre. La subasta comenzó a las 8 de la mañana siguiente. Y para las 8:15, Abby supo que algo andaba mal. La puja por el ganado de Callahan estaba muerta. Corral tras corral, el subastador pedía ofertas, y la sala se quedaba de brazos cruzados. Unas pocas ofertas a medias, insultantemente bajas, provenían de rostros que Abby no reconocía. Los compradores habituales, los que habían comprado carne de Callahan durante años, permanecían en silencio, con la vista baja, las manos quietas. Se les adelantó, murmuró Luke a su lado. ¿Quién? Whitmore, Polk, todos ellos. Han presionado a todos los compradores importantes en esta sala para que dejen fuera a Callahan. Abby observó a Red de pie en la barandilla cerca del corral 12. Su rostro no delataba nada, pero podía ver la tensión en sus hombros. La postura rígida de un hombre que absorbe un golpe que esperaba, pero que esperaba que no llegara. La mitad de los ingresos anuales del rancho se habían ido, porque un hombre con un libro de contabilidad y un rencor decidió quemarlo todo. La mente de Abby corría. Pensó en su padre, en cómo se había desmoronado bajo la presión de Whitmore, doblado como papel mojado, y se había bebido hasta el silencio. Pensó en la chica que había sido hace 6 meses, de pie en una cocina que estaba a punto de serle arrebatada, preguntándose cómo había terminado sin nada. Ya no era esa chica. Caminó directamente a través del piso de la subasta hacia un hombre robusto con un sombrero gris. Lo había visto pujar agresivamente por todos los demás rebaños esa mañana. «Disculpe», dijo. El hombre levantó la vista. «Señora, usted es Tom Jessup, ¿verdad? Compra para los empacadores de carne en Kansas City». «Lo soy». Pujó por el rebaño de Durango.
el de Fort Collins, el de Pueblo, pero no ha tocado el ganado de Callahan. Jessup se movió incómodo. El mercado está flojo hoy. El mercado no está flojo. Su billetera está siendo apretada. Whitmore le dijo que se mantuviera alejado de nuestro rebaño o le reclamaría su línea de crédito. El rostro de Jessup se puso pálido. Señora, no creo que... Creo que sí. Abby se acercó, bajó la voz. También creo que ha comprado carne de Callahan durante 6 años porque es la mejor del territorio y lo sabe. Así que esto es lo que ofrezco. Venta directa, fuera de la subasta, al precio del año pasado. Sin intermediarios, sin Whitmore. Pago en efectivo a la entrega. Jessup la miró fijamente. Así no es como se hace. Ahora sí. Miró más allá de ella, hacia el piso de la subasta, donde el abogado de Whitmore susurraba al oído del subastador. Si Whitmore se entera, Whitmore se va a enterar de muchas cosas antes de que termine esta semana. La pregunta es si usted quiere estar en el lado correcto. Jessup se mordió el labio. La miró a ella, miró al ganado, la miró de nuevo. El precio del año pasado, cada cabeza. ¿Tiene usted la autoridad para hacer ese trato? Abby no dudó. Soy la señora Callahan. Esa es toda la autoridad que necesito. Jessup le tendió la mano. Abby se la estrechó con fuerza. Encontró a Red junto a los corrales 20 minutos después. Estaba apoyado en la barandilla, mirando a su ganado con la silenciosa devastación de un hombre que ve cómo el trabajo de un año es devorado por un solo acto de malicia. No vendas a través de la subasta, dijo ella. Él la miró. ¿Qué? Retira el rebaño. Ya tengo a Jessup para una compra directa. 40 cabezas, al precio del año pasado, pago en efectivo a la entrega. Y estoy trabajando en 2 compradores más antes del almuerzo. Red se enderezó. ¿Hiciste qué? Evité a Whitmore. Cada comprador que presionó tiene miedo de perder su crédito. Así que estoy ofreciendo ventas directas. Sin subasta, sin intermediarios, sin un rastro de papel en el que pueda apoyarse. Abby, no puedes simplemente... Ya lo hice. Él la miró fijamente. Su boca se abrió. Se cerró. Se abrió de nuevo. Vendiste mi ganado. Nuestro ganado. Y de nada. Algo se rompió en su rostro. No ira, no frustración. Algo que había estado contenido tan firmemente durante tanto tiempo que cuando finalmente se soltó, no salió limpio. Salió desgarrado, crudo y real. Se rió. Abby nunca había oído reír a Red Callahan. Ni una sola vez. Ni en el juzgado, ni en la carreta, ni en la mesa de la cena, ni en el granero. Fue una risa baja, áspera y oxidada por el desuso, como una puerta que se abre por primera vez en años. Vendiste mi ganado, repitió. Alguien tenía que hacerlo. Él negó con la cabeza. Esa casi sonrisa que había visto antes era ahora una sonrisa completa. Agrietada e imperfecta, y la cosa más genuina que había visto en un rostro humano. Abby Whittaker, dijo él. Callahan, corrigió ella. La sonrisa se suavizó. Abby Callahan, ella sostuvo su mirada. Así está mejor. Para el mediodía había cerrado 3 tratos. 40 cabezas para Jessup, 20 para un ranchero de Wyoming, que también había sido excluido de la subasta y estaba feliz de comprar en privado. 15 para un proveedor de hotel de Denver, a quien no le importaba la política y solo le importaba la calidad. 75 cabezas vendidas a precios justos. Whitmore no se enteró hasta que todo estuvo hecho. Abby regresaba del campamento de los compradores de Wyoming cuando escuchó la voz detrás de ella. Eso fue muy inteligente, señora Callahan. Se giró. Cyrus Polk. El hombre era más grande de cerca, ancho de hombros, manos como palas. Sonrió, pero la sonrisa nunca llegó a sus ojos. Señor Polk, dijo ella, no creo que nos hayan presentado. No lo han hecho, pero sé mucho sobre usted. Dio un paso más cerca. La hija de Whittaker, la novia de la deuda, la simple esposa de un ranchero. No estoy jugando a nada. No, porque me parece que estás jugando un juego muy peligroso. Inclinó la cabeza. Edgar es un hombre paciente, yo no lo soy. ¿Es eso una amenaza? Es un hecho.
El rancho de su esposo se encuentra en tierras por las que 3 compañías ferroviarias pagarían una fortuna. Edgar lo sabe, yo lo sé, y muy pronto el Tribunal Territorial también lo sabrá. ¿Bajo qué argumentos? Fraude, coacción, apropiación ilegal de los bienes de Whitaker a través de un matrimonio falso. Su sonrisa se amplió. Puedes hacer todos los tratos secundarios que quieras, cariño. No importará cuando un juez anule ese contrato. El corazón de Abby latía con fuerza, pero no retrocedió. No se inmutó. Dígale algo a Edgar de mi parte, dijo. Dígale que traje cada documento que mi padre firmó, cada escritura, cada recibo, cada registro de límites. Y dígale que si se presenta en un tribunal y llama a este matrimonio un fraude, yo me levantaré justo después de él y le diré a cada persona en esa sala exactamente cómo diseñó la deuda de mi padre, exactamente cómo manipuló los términos y exactamente cómo planeó robar 2 ranchos con un solo trozo de papel. La sonrisa de Polk no vaciló, pero algo detrás de sus ojos cambió. Tiene agallas, señora Callahan. Le doy ese crédito. Tengo más que agallas. Tengo pruebas. Polk la estudió por un largo momento. Luego se quitó el sombrero, un gesto que no contenía respeto, y se fue. Abby lo vio irse. Luego caminó. No corrió. Caminó, detrás del edificio más cercano. Apoyó la espalda contra la pared y tembló. Temblores de cuerpo entero, del tipo que comienzan en las manos y no se detienen hasta que han recorrido cada músculo que has mantenido rígido. Apretó los ojos, cerró los puños. No te romperás, no te romperás, no te... Abby. Abrió los ojos. Red estaba a 1 metro de distancia. Había visto a Polk irse. La había seguido. ¿Qué te dijo? Nada que no pueda manejar. Eso no es lo que pregunté. Ella lo miró. El temblor todavía estaba en sus manos, pero su voz salió firme. Van a impugnar el contrato en la corte. Fraude y coacción. Intentarán anular el matrimonio y apoderarse de ambas propiedades. Algo cambió en el rostro de Red. No la cuidadosa inexpresividad. Algo más oscuro, más antiguo. El rostro de un niño que había visto a un banquero tomar todo lo que su padre construyó, y que a los 18 años decidió que pasaría el resto de su vida asegurándose de que nunca volviera a suceder. ¿Cuándo?, preguntó. Pronto. Whitmore no es lo suficientemente paciente como para esperar. Red la miró durante mucho tiempo. Luego extendió la mano y tomó la de ella. No romántico, no gentil. El agarre de un hombre que busca la única cosa sólida en una inundación. Entonces tampoco esperamos, dijo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no dejamos que él prepare el escenario. No dejamos que elija el tribunal, ni el juez, ni la audiencia. La mandíbula de Red se tensó como el hierro. Lo desafiamos mañana en la subasta, frente a todos. ¿Quieres enfrentarlo públicamente? Quiero terminar esto públicamente, permanentemente. No más cartas, no más susurros, no más abogados en cuartos traseros. Su agarre se hizo más fuerte. Pasó 15 años convirtiéndome en un monstruo. Mañana dejaré de esconderme de eso. Abby miró su mano envuelta alrededor de la de ella, callosa, llena de cicatrices, fuerte. La mano de un hombre que había reconstruido un imperio a partir de 100 acres de tierra a través de pura voluntad y silencio. Juntos, dijo ella. Él la miró a los ojos. Juntos, dijo él. Esa noche, Abby no durmió en la tienda de mujeres al borde del campamento. Se sentó junto al fuego con Red y Luke hasta que las estrellas se espesaron y el ganado se acomodó suavemente en los corrales. Revisaron cada documento que ella había traído, cada escritura, cada recibo, cada registro. Luke los extendió sobre una manta y los organizó por fecha mientras Abby explicaba cada uno. Red escuchaba, hacía preguntas agudas, del tipo que le decían que entendía de leyes mejor de lo que aparentaba. Dijo, sosteniendo una escritura amarillenta, la reclamación original de la propiedad de Whitaker. Tu padre la presentó en el 63, en el 62, antes de que terminara la guerra. Fue una de las primeras reclamaciones en el condado.
y el primer préstamo de Whitmore contra ella. En el 68, después de la sequía, mi padre estaba desesperado. Tasa de interés del 12%. Luke silbó en voz baja. Eso es criminal. Eso es Edgar Whitmore, dijo Abby. Red dejó la escritura con cuidado. Mañana, déjame hablar a mí primero. Expondré los términos del contrato de matrimonio. Los términos reales. 1 año, voluntario, acuerdo completo garantizado. Luego tú hablas. ¿Sobre qué? Sobre todo, la deuda, la manipulación, las tasas de interés, todo. La miró. Dijiste que tenías pruebas, mañana las muestras. Frente a todo el territorio. Frente a todo el territorio. Abby tragó saliva. ¿Y si no nos creen? Red recogió la escritura de nuevo, la sostuvo a la luz del fuego. Nos creerán, dijo, porque la verdad no necesita un abogado. Luke recogió los documentos y los envolvió en tela encerada. Red avivó el fuego y Abby se sentó sola unos minutos en la oscuridad. Sostenía el contrato de matrimonio en sus manos, ese único trozo de papel que lo había empezado todo, y se dio cuenta de que ya no sostenía una cadena, sostenía un arma, y mañana iba a usarla. El salón de subastas estaba lleno a las 7:30. Cada asiento ocupado, cada pared bordeada de cuerpos. Rancheros, compradores, especuladores, esposas, políticos. Todo el territorio metido en ese edificio como pólvora en un barril, esperando una chispa. La noticia se había extendido durante la noche. El discurso de Abby en la cena de los ganaderos, la puja congelada, las ventas privadas, el abogado de Whitmore, Cyrus Polk, cada pieza había viajado de tienda en tienda, de boca en boca, hasta que la historia fue más grande que cualquier subasta de ganado. Esto ya no se trataba de carne, se trataba de Red Callahan y la mujer que estaba a su lado. Abby se vistió con cuidado esa mañana. No elegante, no tenía ropa elegante, pero sí limpia, planchada. Su cabello recogido firmemente, los documentos de su padre envueltos en tela encerada bajo su brazo como un soldado que lleva municiones. Red la esperaba fuera de la tienda. Se había afeitado. Llevaba una camisa negra limpia abotonada hasta el cuello. Su sombrero estaba cepillado, sus botas engrasadas. Parecía un hombre que caminaba hacia su propio juicio y se negaba a flaquear. ¿Lista?, preguntó. No, dijo ella. Vamos. Entraron juntos. La sala cambió cuando entraron. No silencio, algo más fuerte que el silencio. Una inhalación colectiva, un giro de cabezas, el raspado de sillas mientras la gente se ajustaba para ver mejor. Abby lo sintió en su piel como la luz del sol. Cada ojo, cada susurro, cada juicio. Siguió caminando. Red siguió caminando. Tomaron asiento en la tercera fila. Luke se sentó detrás de ellos con los documentos. Al frente de la sala, el subastador barajaba papeles nerviosamente. A su lado, el juez territorial, un hombre de cabello plateado llamado Crawford, estaba sentado con las manos cruzadas. Observaba la sala con la paciencia cansada de un hombre que había visto demasiadas disputas resueltas con balas en lugar de palabras. Y en el otro lado de la primera fila se sentaba Edgar Whitmore, flanqueado por su abogado a la izquierda y Cyrus Polk a la derecha. Whitmore parecía tranquilo, traje planchado, zapatos pulidos. Esa misma sonrisa de seda y veneno que Abby conocía desde que era una niña. Viéndolo sentarse en la cocina de su padre, bebiendo el café de su padre, calculando el momento exacto para apretar la soga, el subastador se aclaró la garganta. Antes de reanudar la puja, hay un asunto que tratar. El señor Whitmore ha presentado una impugnación formal al contrato de matrimonio Callahan-Whitaker ante el Tribunal Territorial. El juez Crawford ha aceptado escuchar los argumentos preliminares aquí, dado que las partes relevantes están presentes. Murmullos recorrieron la sala. El juez Crawford levantó una mano. La sala se silenció. Señor Whitmore, usted presentó esta impugnación. Exponga su caso. Whitmore se levantó lentamente, se abotonó el abrigo, se giró para mirar a la sala. No al juez, a la sala. Porque esto no se trataba de ley, se trataba de la audiencia. Gracias, juez Crawford.
Damas y caballeros, me presento ante ustedes hoy no como un banquero, sino como un ciudadano preocupado de este territorio. Hizo una pausa. Dejó que eso se asentara. Hace 3 semanas, Red Callahan celebró un contrato de matrimonio con la señorita Abigail Whitaker, la hija de un hombre que tenía una deuda considerable con mi banco. Caminaba, lento, deliberado. Ahora bien, el matrimonio es una institución sagrada. Todos estamos de acuerdo en eso. Pero, ¿qué sucede cuando un matrimonio no nace del afecto o incluso del respeto mutuo, sino de la coacción financiera? Se detuvo, miró directamente a Abby. A la señorita Whitaker se le dio una opción: casarse con un hombre que nunca había conocido o ver a su padre perder sus tierras. Eso no es una elección. Eso es extorsión, susurros, asentimientos. Algunas mujeres en la última fila intercambiaron miradas. La voz de Whitmore se suavizó. La suavidad practicada de un hombre que había aprendido que un cuchillo envuelto en terciopelo corta más profundo. Creo que este contrato debería ser anulado. Creo que la señorita Whitaker fue coaccionada. Y creo que la adquisición de las tierras de Whitaker por parte de Callahan constituye un fraude según la ley territorial. Se sentó. La sala zumbaba. El juez Crawford miró hacia Red. Señor Callahan, puede responder. Red se levantó. El zumbido cesó. Cuando Red Callahan se ponía de pie en una habitación, la habitación recordaba por qué tenía miedo. No por la violencia, no por las amenazas. Por la masa, el puro peso gravitacional de un hombre que ocupaba espacio sin disculparse y hablaba sin desperdicio. Juez Crawford dijo: agradezco la oportunidad. No caminó, no actuó. Se quedó donde estaba y habló como un hombre acostumbrado a hablar con ganado y caballos. Sencillo, directo, sin adornos. Hace 3 semanas, celebré un contrato de matrimonio con Abigail Whitaker. Los términos eran simples. Se estiró hacia atrás. Luke le entregó un documento. 1 año, voluntario. Al final de los 12 meses, la señora Callahan es libre de irse con un acuerdo financiero completo. Tierra, ganado y efectivo, equivalentes al valor tasado de la propiedad Whitaker. Sostuvo el contrato para que la sala pudiera verlo. Esto no es una compra, es una sociedad con una cláusula de salida. Dejó el documento en la mesa del juez. El señor Whitmore alega coacción, pero me gustaría que el tribunal notara que la coacción no vino de mí. Vino del hombre que mantuvo la deuda de Samuel Whitaker con un interés del 12% durante 6 años, quien rechazó cada oferta de reestructuración y quien esperó hasta que la deuda fuera impagable antes de ofrecer una única solución: un matrimonio que él mismo arregló. La sala se movió, las cabezas se giraron hacia Whitmore. Yo no me acerqué a la familia Whitaker, dijo Red. Whitmore lo hizo. Yo no establecí los términos. Whitmore lo hizo. Firmé el contrato porque la alternativa era ver a un buen hombre perder su tierra y a su hija perder su hogar. Si eso me hace culpable, entonces soy culpable. Se giró hacia el juez. Pero no soy yo quien debería estar en juicio aquí. Se sentó. La sala estalló. Voces, argumentos. El juez golpeó la mesa con la mano 2 veces antes de que volviera el silencio. El abogado de Whitmore ya estaba de pie. De rostro afilado, traje de ciudad, el tipo de hombre que cobra por sílaba. Su señoría, la versión del señor Callahan, es conmovedora, pero ignora el problema fundamental. La señorita Whitaker era una joven vulnerable, sin asesoramiento independiente, sin representación legal y sin una alternativa realista. El contrato puede haber parecido voluntario, pero las circunstancias hicieron imposible el verdadero consentimiento. Me gustaría responder a eso. Todas las cabezas se giraron. Abby estaba de pie. No lo había planeado, no lo había ensayado. Las palabras simplemente habían surgido dentro de ella como agua detrás de una presa. Y cuando el abogado dijo, verdadero consentimiento imposible, la presa se rompió. El juez Crawford la miró. Señora, este es un procedimiento informal, pero soy la mujer cuyo consentimiento se está cuestionando, su señoría. Diría que eso me da derecho a hablar. Crawford la estudió por un momento, luego asintió. Adelante.
Abby salió al pasillo. Podía sentir los latidos de su corazón en los dientes. Sus manos temblaban de nuevo. Siempre temblaban. Estaba aprendiendo justo antes de hacer algo que importaba. El señor Whitmore dice que fui coaccionada. Miró al banquero. Él le devolvió la mirada con esa sonrisa suave y vacía. Tiene razón. Fui coaccionada, pero no por Red Callahan. Se giró hacia la sala. Edgar Whitmore mantuvo la deuda de mi padre durante 6 años. Durante ese tiempo, mi padre hizo 17 pagos separados. Lo sé porque yo llevaba los libros. 17 pagos que suman más de $2,000. ¿Y saben cuánto disminuyó el capital? Hizo una pausa. 0, ni un centavo. Porque la tasa de interés era del 12% compuesto trimestralmente. Y cada pago que mi padre hizo fue directamente al bolsillo del señor Whitmore sin tocar la deuda original. Murmullos, más fuertes esta vez. Cuando mi padre finalmente no pudo pagar, el señor Whitmore no ofreció reestructuración, no ofreció una extensión, ofreció un matrimonio. Su idea, sus términos, su arreglo. Miró a Whitmore. Tú diseñaste esto, Edgar. Cada pieza. Querías la tierra de Whitaker, pero no podías apoderarte de ella directamente porque la reclamación de propiedad de mi padre es anterior a la constitución de tu banco. Así que necesitabas un mecanismo legal, un contrato de matrimonio que transfiriera la propiedad. Y cuando ese contrato no colapsó por sí solo, viniste aquí con un abogado y un especulador de tierras para destrozarlo tú mismo. El abogado de Whitmore se levantó. Su señoría, esto es especulación. No es especulación, es aritmética. Abby se giró hacia Luke. Los documentos. Luke se levantó y llevó el bulto de tela encerada a la mesa del juez. Abby lo desenvolvió con manos firmes, más firmes de lo que se sentía, y extendió los papeles en una fila. Cada recibo de pago, cada cálculo de intereses, cada carta que mi padre envió solicitando términos reducidos. Señaló una pila a la derecha. Y cada negativa firmada por Edgar Whitmore. La sala estaba en silencio ahora. El silencio profundo y pesado de la gente, recalculando todo lo que creían saber. El juez Crawford se puso las gafas y cogió el primer documento. Lo leyó. Cogió el segundo. El tercero. Whitmore se levantó. Su señoría, esos documentos son... Siéntese, señor Whitmore. La voz de Crawford era de hierro. Estoy leyendo. Whitmore se sentó. Los segundos se alargaron. El juez leyó 7 documentos en total, los dejó, se quitó las gafas. Señor Whitmore, dijo, estos registros de pago muestran un cargo de interés acumulado que excede los límites de usura territoriales por un margen considerable. El abogado de Whitmore se inclinó, susurrando urgentemente. Además, continuó Crawford, su propia correspondencia, específicamente esta carta fechada en marzo del 73, establece explícitamente que el acuerdo matrimonial fue, y cito, la resolución más eficiente a la responsabilidad de Whitaker. Sus palabras, su firma. El abogado dejó de susurrar. El rostro de Whitmore había cambiado. La máscara lisa se estaba agrietando y debajo había algo feo, algo acorralado. Esa carta era una comunicación privada. Es una prueba, señor Whitmore, en una impugnación que usted inició. Crawford dejó la carta. Permítame ser claro. Usted presenta esta impugnación alegando fraude y coacción en el contrato de matrimonio de Callahan. La evidencia ante mí sugiere que si alguna de las partes cometió fraude, no fue el señor Callahan. Jadeos reales, del tipo que Abby solo había oído en la iglesia cuando el predicador decía algo que dolía demasiado. Desestimo su impugnación, dijo Crawford. El contrato de matrimonio se mantiene. Y remito estos documentos financieros al fiscal territorial para que revise posibles violaciones de usura. La sala explotó. Voces, movimiento, sillas raspando. Whitmore estaba de pie, su abogado agarrándole del brazo. Polk ya se dirigía a la puerta. La máscara había desaparecido, completamente, y el rostro debajo estaba blanco de rabia. Empujó a su abogado y caminó directamente hacia Red. La multitud se apartó.
Whitmore se detuvo a 1 metro de Red, su voz lo suficientemente baja como para que solo Red y Abby pudieran oír. ¿Crees que esto ha terminado? Siseó. ¿Crees que un juez territorial y un montón de recibos pueden detener lo que viene? Te enterraré, Callahan. Enterraré este rancho y todo lo que hay en él. Red lo miró, tranquilo, firme, impasible. Llevas 15 años intentando enterrarme, Edgar. Y todavía estoy de pie. Los ojos de Whitmore se dirigieron a Abby. Ella no te salvará. Ya lo hizo. Algo se desmoronó en el rostro de Whitmore. No la derrota, todavía no. Pero la primera grieta, la primera comprensión de que el juego que había estado jugando durante 15 años acababa de cambiar de una manera que no podía controlar. Se dio la vuelta y salió. Polk ya se había ido. El abogado lo siguió sin decir una palabra. Y Abby se quedó en esa sala de subastas con los documentos de su padre extendidos sobre la mesa de un juez. Y sus manos, finalmente quietas. Sin temblar, sin estremecerse, quietas. Las consecuencias llegaron rápido. Rancheros que Abby nunca había conocido cruzaron la sala para estrechar la mano de Red. No todos. Algunos todavía mantenían la distancia, todavía llevaban 15 años de miedo en sus huesos. Pero suficientes. Tom Jessup se acercó y le dio una palmada en el hombro a Red, como si fueran amigos de toda la vida. El comprador de Wyoming trajo a su esposa, quien tomó las manos de Abby y dijo: «Eres la mujer más valiente que he visto en una sala llena de hombres». Luke se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados, sonriendo tan ampliamente que su rostro parecía a punto de partirse. Pero el momento que se quedó con Abby, el que la mantendría despierta esa noche y todas las noches siguientes, llegó más tarde. La multitud se había dispersado. El juez se había ido. Los documentos estaban envueltos y asegurados. La mayoría de los rancheros habían vuelto a los corrales para la puja de la tarde. Abby estaba de pie fuera de la sala, sola, dejando que el aire le diera en la cara cuando sintió a alguien detrás de ella. Se giró. Su padre. Samuel Whitaker estaba a 3 metros de distancia, con el sombrero en las manos, los hombros encorvados. Parecía haber envejecido 10 años en 3 semanas. Tenía los ojos rojos y Abby no sabía si era por el whisky, por las lágrimas o por ambos. «Papá», dijo ella. Él se estremeció ante la palabra como si le doliera, como si no la mereciera. «Estaba en la parte de atrás», dijo, con la voz quebrada. Lo oí todo». Abby no se movió, no fue hacia él, no extendió la mano. 17 pagos, susurró Samuel. Hice 17 pagos y no sabía lo del interés. No entendía los números. Simplemente seguí pagando y nunca... Su voz se quebró. «Lo sé, papá. Tú llevabas los libros. Tú lo sabías, sí. ¿Por qué no me lo dijiste?» «Lo intenté 3 veces. Estabas borracho cada vez». Samuel apretó el sombrero contra su pecho. Su barbilla cayó. «Te vendí», dijo. «A mi propia hija. Te vendí para pagar mi propio fracaso. Tú no me vendiste. Lo hice». Whitmore vino a mí y dijo que era la única manera. Y yo le creí porque era más fácil que luchar, más fácil que mirar esos números, más fácil que... Se atragantó, más fácil que ser un hombre. Abby sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No la grieta limpia del hielo rompiéndose en primavera. La grieta profunda y vieja de algo que había estado dañado durante años, admitiendo finalmente que estaba roto. Papá, ese hombre de ahí dentro. Samuel miró hacia la sala. «Callahan, él no es lo que dicen. No lo es. Es un buen hombre. Lo sé. Mejor que yo». Abby cerró los ojos. «Eso no es justo. Es la verdad. Y ambos lo sabemos». Abrió los ojos. Su padre estaba allí, roto, disminuido, vaciado por 6 años de deudas, whisky y el terrible conocimiento de que había cambiado a su hija por un respiro que nunca llegó. Podría odiarlo. Tenía todo el derecho. Pero el odio era la moneda de Whitmore, y ella había pasado las últimas 3 semanas aprendiendo un tipo diferente de matemáticas. Abby cruzó la distancia entre ellos, extendió la mano y tomó la suya.
Cometiste un error, dijo. Uno terrible, y no voy a fingir que no dolió, Abby, pero sigues siendo mi padre. Y no voy a dejar que Edgar Whitmore me quite eso también. Samuel Whitaker se derrumbó. No de forma ruidosa, no dramática. Simplemente se desplomó lentamente como un hombre cuyos huesos finalmente se habían rendido a sostenerlo. Apoyó la frente contra la mano de su hija y lloró. Sollozos silenciosos, temblorosos, desgarradores que habían estado reprimidos de detrás de 6 años de whisky y vergüenza. Abby se quedó allí, sosteniendo su mano y dejándolo. Ella no lloró. Ya había llorado suficiente por los dos. Cuando terminó, cuando Samuel se secó la cara con la manga y se enderezó con la frágil dignidad de un hombre que intenta reconstruirse respiración a respiración, Abby dijo, «Ven al rancho». Él parpadeó. «¿Qué?» «Ven al rancho. Necesitamos a alguien que sepa de ganado. Luke es bueno, pero está muy ocupado. Podrías trabajar en el Pasto Sur». «Abby, no puedo. Callahan no». «Red estará de acuerdo». «¿Cómo lo sabes?» «Porque se casó conmigo para salvar tu tierra. ¿Crees que no te dará un trabajo?» Samuel la miró fijamente. «Te pareces a tu madre». Las palabras la golpearon en algún lugar profundo, un lugar que no visitaba a menudo. Su madre había muerto cuando Abby tenía 14 años. Fiebre, como la madre de Red. Una mujer que había dirigido la casa de un rancho con mano de hierro y un corazón tierno. Una mujer a la que nadie había intimidado jamás. «Bien», dijo Abby. Soltó su mano, dio un paso atrás. «Estate en el rancho el lunes. Sobrio. Lo digo en serio, papá. Estaré allí». «Sobrio. Estaré allí». Sobrio. Ella asintió una vez, se giró y caminó de regreso hacia los corrales de ganado donde Red esperaba. Lo encontró apoyado en la cerca, observando la puja de la tarde sin verla realmente. Se giró cuando ella se acercó y sus ojos fueron directamente a su rostro. Leyendo, calculando, catalogando lo que encontrara allí. «¿Tu padre?», preguntó. «Viene a trabajar al rancho». Las cejas de Red se alzaron una fracción. «¿Tú decidiste eso?» «Yo lo decidí. ¿Tienes algún problema con eso?» Él la estudió por un largo momento. «¿Puede trabajar?» «Puede cuando está sobrio. Y si no está sobrio, entonces yo me encargaré». Red la miró. Realmente la miró. De la forma en que la había mirado en el corral cuando calmó al semental. De la forma en que la había mirado junto al arroyo cuando ella dijo, «Juntos». «De acuerdo», dijo. «De acuerdo. También es tu rancho, Abby. Tú decides». 4 palabras. «También es tu rancho, Abby». Dicho llanamente, sin ceremonia, sin un gran gesto o una declaración grandilocuente. Solo un hecho, solo la verdad. Pero esas 4 palabras reorganizaron algo dentro de ella que había estado sosteniendo torcido toda su vida. Ningún hombre le había dicho nunca, «También es tu rancho», a una mujer en este territorio. Ni a su esposa, ni a su hija, a nadie. Red Callahan acababa de hacerlo. Se dio la vuelta antes de que él pudiera ver sus ojos. «Vamos a casa», dijo. Él asintió. Reunieron a Luke y a los peones, cargaron las carretas. El ganado que no se había vendido en privado sería conducido de regreso al rancho, pero la mayor parte del rebaño ya tenía dueño. Jessup, Wyoming, Denver. Dinero entrando, dinero real, suficiente para cubrir la temporada y más. El bloqueo de Whitmore había fracasado. Su desafío legal había fracasado. Su reputación, pulida y mantenida durante 20 años, había recibido su primer golpe público. Pero Abby sabía, con la certeza de una mujer que había crecido viendo a una serpiente rodear a su familia, que Edgar Whitmore no había terminado. Los hombres como Whitmore nunca se detienen, simplemente cambian de forma. El viaje de regreso fue diferente al de ida. Abby cabalgó de nuevo junto a Red, pero la distancia entre ellos se había derrumbado. No físicamente, mantenían el mismo espacio respetuoso, pero el aire entre ellos tenía un peso diferente ahora. El peso de una batalla compartida, un riesgo compartido, una victoria compartida. Acamparon de nuevo junto al South Platte. Mismo lugar, mismo fuego. Pero esta vez,
Cuando Luke y los peones se fueron a sus sacos de dormir, Abby y Red se quedaron. El fuego ardía abajo. Red. Sí, gracias. Él la miró. ¿Por qué? Por dejarme hablar hoy, por no interponerte. Guardó silencio por un momento. El fuego crepitaba. Casi lo hago, admitió. Lo sé. Cuando el abogado de Whitmore empezó a hablar de tu consentimiento, casi me levanto y... Lo sé. Vi tus manos. Él se miró las manos. Las abrió, las cerró. He estado luchando solo durante 15 años, dijo. Es difícil parar. No tienes que parar. Solo tienes que hacer espacio. Él levantó los ojos hacia los de ella a la luz del fuego. Esos ojos oscuros y guardados estaban desprotegidos, abiertos, llenos de algo que parecía asombro, miedo y gratitud, trenzados tan apretadamente que no se podía separar uno del otro. Nunca he conocido a nadie como tú, dijo. Eso es porque has estado mirando ganado durante 15 años. Se rió de nuevo, con ese sonido bajo y oxidado. Más fuerte esta vez, más fácil. Abby sonrió, una sonrisa real, la primera que no llevaba peso detrás. El fuego se redujo a brasas. Las estrellas se multiplicaron en lo alto. Y en algún momento entre la medianoche y el amanecer, sentados uno al lado del otro en una manta junto al río South Platte, sus manos se encontraron. No un agarre, no un alcance. Solo dos manos descansando sobre la manta, acercándose como el agua que encuentra su nivel. Ninguno de los dos lo mencionó. Ninguno de los dos se apartó. Y cuando llegaron al rancho Callahan la tarde siguiente, Martha estaba en el porche con los brazos cruzados. Los estudiaba como una mujer estudia un jardín que plantó hace 6 meses y que finalmente empieza a florecer. No dijo una palabra. No tenía por qué. Simplemente entró y puso 3 platos en la mesa de la cena. Y por primera vez, cuando Abby se sentó y Red se sentó frente a ella, no se sintió como la casa de un extraño. Se sintió como un hogar. Pero el hogar, Abby estaba aprendiendo, era algo que tenías que defender. Y la siguiente pelea ya estaba en camino. Porque esa misma tarde en Boulder, Edgar Whitmore estaba sentado en su oscura oficina con un vaso de whisky y un telegrama de Kansas City. El telegrama decía: Polk llega con equipo de topografía el martes. Detener. Solicitud de servidumbre ferroviaria preparada. Detener. Reclamación territorial evitará contrato de matrimonio. Detener. Aconsejar. Proceder. Detener. Whitmore dejó el telegrama, tomó su pluma y escribió una palabra en la parte inferior. Proceder. El equipo de topografía de Polk llegó un martes por la mañana, tal como prometía el telegrama. Abby los vio desde el porche. 4 hombres a caballo y una carreta cargada con equipo de topografía subiendo por el camino principal como si fueran los dueños. Polk iba al frente. Esa misma sonrisa de coyote se extendía por su ancho rostro, con un documento enrollado en la mano como un garrote. No esperó a que llegaran a la casa. Bajó directamente los escalones y se plantó en el camino. Esta es propiedad privada, dijo. Polk detuvo su caballo, la miró desde arriba. Buenos días, señora Callahan. Hermoso día para una inspección. No hay nada que inspeccionar. Están en tierras de Callahan. En realidad, Polk desenrolló el documento con una mano, un gesto teatral que le erizó la piel. Según una servidumbre territorial presentada ayer en la oficina de tierras de Denver, el ferrocarril del oeste de Colorado tiene un derecho de paso en un corredor que atraviesa directamente su pasto norte. 1,200 pies de ancho, 4 millas de largo. El estómago de Abby se hundió. Esa servidumbre no existe. Ahora sí, Polk le entregó el documento. Presentado, sellado y registrado. Tan legal como el domingo. Abby lo tomó, lo leyó. Sus manos no temblaron. No le daría esa satisfacción. Pero la sangre se le heló. La servidumbre estaba fechada con anterioridad, presentada bajo una disposición oscura de la Ley de Ferrocarriles Territoriales de 1867. Permitía reclamaciones de derecho de paso en tierras no desarrolladas o subutilizadas adyacentes a corredores ferroviarios propuestos. El documento llevaba 3 firmas,
un ejecutivo del ferrocarril, un secretario territorial y Edgar Whitmore como parte consultora. Esto es un fraude, dijo Abby. Esto es progreso, cariño. Polk recogió las riendas. Ahora, apártate. Tenemos trabajo que hacer. No vas a poner ni una estaca en esta tierra. El gobierno territorial dice otra cosa. El gobierno territorial no firmó esto. Un secretario comprado firmó esto. La sonrisa de Polk se desvaneció un poco. Cuidado, señora Callahan. Acusaciones como esa pueden meter a una mujer en problemas. También la intrusión, y estás a unos 3 segundos de descubrir cuántos problemas. El clic de un rifle se escuchó detrás de ella. Luke Brennan estaba en la esquina del granero. Su Winchester apuntaba en un ángulo casual que era todo menos casual. Detrás de él habían aparecido 2 peones, Colton y un hombre de brazos gruesos llamado Davis. Ambos armados, ambos quietos, ambos observando a los hombres de Polk con la paciencia plana de hombres a los que se les pagaba por trabajar con ganado, pero a los que no les importaría un cambio de ritmo. Los topógrafos de Polk se movieron en sus sillas. Uno buscó su cadera. «Yo no lo haría», dijo Luke. La mano se detuvo. Polk miró a Luke, miró a Abby, miró el rifle. «¿Dónde está su esposo, señora Callahan?» «Justo aquí». La voz de Red vino del porche. Bajó los escalones, sin prisa, sin urgencia. Se movía con esa misma firmeza gravitacional que hacía que la gente se apartara sin saber por qué. Se detuvo junto a Abby, miró el documento en sus manos, luego miró a Polk. «Servidumbre con fecha anterior», dijo. No era una pregunta. «Documento legal», corrigió Polk. «Presentado por Whitmore. Presentado por el Ferrocarril del Oeste de Colorado. El señor Whitmore es simplemente una parte consultora. No existe el Ferrocarril del Oeste de Colorado». La voz de Red era plana. «Revisé el registro territorial después de Denver. Sin estatutos, sin artículos de incorporación, sin junta directiva. Es una empresa de papel creada la semana pasada». La sonrisa de Polk finalmente murió. «Cometiste un error, Polk», dijo Red. «Viniste a mi tierra con un documento falsificado respaldado por un ferrocarril ficticio y trajiste a 4 hombres». Miró a Luke, a Colton, a Davis. «Yo tengo 12. Como si fuera una señal, aparecieron más peones. Del granero, del barracón, del corral, trabajadores del rancho. Todos ellos curtidos por el sol, silenciosos, leales. No eran pistoleros, eran hombres de trabajo. Pero hombres de trabajo que habían sido tratados con justicia durante 15 años y sabían exactamente qué tipo de jefe estaban respaldando». Polk contó cabezas, su mandíbula se tensó. «Esto no ha terminado, Callahan. Ha terminado hace mucho tiempo, Polk. Simplemente no lo sabías». Polk giró bruscamente su caballo. Sus topógrafos lo siguieron. La carreta chirrió en un amplio círculo y todo el grupo se retiró por el camino a un ritmo que intentaba con todas sus fuerzas no parecer una huida. Luke bajó el Winchester. «¿Crees que volverá?» «No», dijo Red, «pero Whitmore intentará otra cosa». Abby levantó la servidumbre falsificada. «No, si llego a Denver primero». Red la miró. «¿Qué está pensando?» «Estoy pensando que el juez Crawford necesita ver este documento y estoy pensando que el fiscal territorial que ya está revisando los cargos de usura de Whitmore estaría muy interesado en saber que Edgar Whitmore ahora está presentando servidumbres ferroviarias fraudulentas a través de empresas fantasma. Eso es un viaje de 2 días. Entonces será mejor que me vaya ahora». «Abby, no me digas que es peligroso. No me digas que espere. No me digas que tú te encargarás». Dobló el documento y lo guardó dentro de su abrigo. «Llevé los libros de mi padre durante 3 años. Me levanté en esa sala de subastas y desmonté a Whitmore con recibos. Acabo de enfrentarme a Cyrus Polk en nuestro propio camino. Puedo cabalgar hasta Denver y entregarle un trozo de papel a un juez». Red guardó silencio por un largo momento. El rancho zumbaba a su alrededor. Caballos, ganado, hombres volviendo al trabajo. «Llévate a Luke contigo», dijo. «No necesito...». «Llévate a Luke, no porque no puedas hacerlo sola, porque no puedo quedarme aquí 2 días sin saber si estás a salvo».
Las palabras cayeron sobre ella como una mano en su mejilla, suaves, cálidas, aterradoras en su honestidad. Ella tragó saliva. De acuerdo, Luke viene, gracias. De nada. Ahora deja de preocuparte y ve a revisar el pasto norte. Si Poke ha estado allí, quiero saber si tocó algo. Red casi sonrió. Sí, señora. Ella casi le devolvió la sonrisa. Mejor. Abby y Luke partieron en menos de una hora. Llegaron a Denver en un día y medio, cabalgando duro, con descanso mínimo. Luke se quejaba del ritmo cada 10 millas mientras de alguna manera se mantenía al día sin quejarse. Fue directamente a la oficina del juez Crawford. Crawford leyó la servidumbre falsificada 2 veces. Llamó a su secretario. Hizo que revisaran el registro territorial. No existe ningún ferrocarril del oeste de Colorado en ningún estatuto presentado, confirmó el secretario. Crawford se quitó las gafas y se pellizcó el puente de la nariz. Señora Callahan, ¿entiende lo que representa este documento? Una servidumbre ferroviaria falsificada diseñada para apoderarse de las tierras de Callahan a través de una puerta trasera legal. Representa un delito grave. Presentar una reclamación territorial fraudulenta es un delito penal. Soy consciente. ¿Y está preparada para testificar? He estado preparada desde el día en que Edgar Whitmore entró en la cocina de mi padre y fingió ser un amigo. Crawford la estudió. Sabe, señora Callahan, la mayoría de las mujeres en su posición habrían aceptado la situación y se habrían quedado calladas. La mayoría de las mujeres en mi posición no tuvieron elección, su señoría. A mí sí me la dieron. Crawford se puso las gafas de nuevo. Estoy emitiendo una orden de arresto para Edgar Whitmore por cargos de fraude, falsificación y conspiración para presentar reclamaciones territoriales falsas. También estoy congelando todos los activos del primer banco de Boulder en espera de la investigación. El corazón de Abby latía con fuerza. ¿Todos los activos? Cada cuenta, cada préstamo, cada trozo de papel con su nombre. Crawford firmó la orden con mano pesada. Este hombre ha estado operando fuera de la ley durante años. Se acaba hoy. Luke la llevó a la oficina de telégrafos. Envió un mensaje a Red. 4 palabras. Orden emitida. Vuelvo a casa. Regresaron más rápido de lo que habían venido. Llegó al rancho al anochecer del segundo día, dolorida en cada músculo, cubierta de polvo, agotada y viva de una manera que no había sentido desde el día en que firmó ese contrato de matrimonio. Red la esperaba en la puerta, no en el porche, no en el granero, en la puerta, como si hubiera estado allí de pie desde que se fue. Se bajó del caballo, sus piernas casi cedieron. Juniper estaba sudada y resoplaba con fuerza. Está hecho, dijo. Crawford emitió una orden. Los activos de Whitmore están congelados. Cada préstamo, cada cuenta. Red tomó las riendas de Juniper. Sus ojos escudriñaron su rostro. No en busca de información, se dio cuenta. En busca de daños, comprobando si estaba herida, si algo se había roto. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy cansada, estoy dolorida y necesito un baño. Eso no es lo que pregunté. Ella lo miró a los ojos. Estoy bien, Red. Estoy mejor que bien. Él sostuvo su mirada durante mucho tiempo. Luego asintió, llevó a Juniper hacia el granero, caminó junto a Abby sin tocarla, sin hablar, sin necesidad de hacerlo. Martha tenía la cena lista, comida caliente, agua limpia, pan recién hecho. Abby comió como si no hubiera comido en días, porque no lo había hecho, no como era debido. Luke comió el doble y se quedó dormido en su silla antes del postre. Después de la cena, Red acompañó a Abby a su habitación, se detuvo en la puerta, el mismo lugar donde siempre se detenía, el mismo umbral que nunca cruzaba. Abby, sí, lo que hiciste, cabalgar a Denver, enfrentarte a Crawford sola, conseguir esa orden. Luke estaba conmigo. Luke estaba en un caballo. Tú estabas en la habitación. Hizo una pausa. Nadie ha luchado por este rancho como tú lo hiciste. No estaba luchando por el rancho. Él parpadeó. Entonces, ¿por qué estabas luchando? Ella lo miró. A este hombre tranquilo, firme,
incomprendido que había pasado 15 años construyendo muros tan altos que ni su propio corazón podía escalarlos. El hombre que había cerrado su puerta desde fuera para demostrar que era seguro. El hombre que hablaba con los caballos como si fueran los únicos en los que valía la pena confiar. El hombre al que todo el territorio llamaba monstruo porque un banquero codicioso había decidido que el miedo era más barato que la competencia. Por ti, dijo ella. Estaba luchando por ti. Algo se hizo añicos en el rostro de Red Callahan. No agrietado, no fracturado, hecho añicos. Cada muro, cada defensa, cada pieza de armadura cuidadosamente mantenida que había llevado desde que tenía 18 años y estaba solo en las ruinas del rancho de su padre. Desaparecido. Todo. Y lo que había debajo no era un monstruo, no un mito, no una leyenda construida a base de susurros y miedo. Solo un hombre. Un hombre que miraba de una mujer con los ojos tan llenos de todo lo que nunca se había permitido sentir que no podía hablar, no podía moverse. No podía hacer nada más que quedarse allí, en ese pasillo, y dejar que ella lo viera. Que lo viera de verdad por primera vez en su vida. Abby, dijo su nombre. Solo su nombre. Pero la forma en que lo dijo llevaba el peso de 15 años de silencio. Ella extendió la mano, le tocó la cara, su mano contra su mandíbula, áspera, cálida, real. Te veo, susurró. Te he visto desde el día en que cerraste esa puerta. Él cerró los ojos, se apoyó en la mano de ella, y por un momento, un único, frágil e infinito momento, el hombre más temido del territorio de Colorado se dejó sostener por el toque de una mujer. No la besó, ella no se lo pidió. Algunas cosas necesitaban tiempo, algunas cosas eran demasiado importantes para apresurarlas, pero cuando abrió los ojos eran diferentes. La cautela había desaparecido, la distancia había desaparecido. Lo que quedaba era abierto, crudo, aterrorizado y esperanzado. No sé cómo hacer esto, dijo. No sé cómo. Yo tampoco. Podría equivocarme. Lo harás, yo también. No soy lo que la gente piensa. Sé exactamente lo que eres, Red Callahan. Ella bajó la mano, dio un paso atrás. Y no me voy a ninguna parte. Él asintió, lento, pesado, como un hombre que deja algo que ha estado cargando durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al estar erguido. Buenas noches, Abby. Buenas noches, Red. Caminó por el pasillo. Ella lo vio irse, y justo antes de doblar la esquina, se detuvo, miró hacia atrás. La puerta, dijo. ¿Qué pasa con ella? No necesitas cerrarla con llave. No la he cerrado en semanas. Algo cruzó su rostro, no una sonrisa, todavía no, pero el comienzo de el primer brote verde de algo que había estado enterrado tan profundo y durante tanto tiempo que la luz casi dolía. Lo sé, dijo, y se fue. La orden de arresto se ejecutó 3 días después. Los alguaciles territoriales llegaron a Boulder un jueves por la mañana y arrestaron a Edgar Whitmore en su escritorio. Los cargos fueron leídos frente a su propio banco. Fraude, falsificación, usura, conspiración, presentación de reclamaciones territoriales falsas. Sus activos fueron confiscados. Sus cuentas fueron congeladas. Su banco fue puesto bajo administración territorial. La noticia se extendió más rápido que un incendio forestal. Para el viernes, todos los ranchos del valle lo sabían. Para el sábado, los periódicos de Denver publicaron la historia. Para el domingo, la gente que había susurrado sobre Red Callahan durante 15 años comenzó a susurrar algo diferente. No monstruo, no asesino, no el hombre que entierra a otros sin tumbas. Susurraban su nombre, Abby Callahan, la mujer que llevó recibos a un tiroteo y ganó. El verano siguió su curso. El rancho funcionaba con fuerza y sin problemas. Abby reestructuró las cuentas de la casa, agilizó los pedidos de suministros y estableció un fondo médico para los trabajadores heridos. Algo que ningún rancho en el territorio había hecho jamás. Comenzó a dar clases de alfabetización para los hijos de los trabajadores 3 tardes a la semana. Usaba libros que pedía de Denver con el dinero que había ahorrado de las ventas directas de ganado. Martha enseñaba a los más pequeños. Abby enseñaba a los mayores.
Luke fingía que no necesitaba las lecciones. Luego Abby lo sorprendió practicando sus letras en el granero a la luz de una lámpara. Nunca lo mencionó, solo dejó un libro de lectura en su litera y no dijo nada. Samuel Whitaker llegó un lunes, sobrio, delgado, temblando ligeramente, pero sobrio. Red lo recibió en la puerta. Los dos hombres se miraron cara a cara durante un largo e incómodo momento. «Señor Whitaker», dijo Red. «Señor Callahan, su hija dice que está aquí para trabajar, si me acepta». «¿Sabe montar?» «Sé montar». «¿Sabe reparar cercas?» «He reparado cercas desde antes de que usted naciera». «¿Puede mantenerse sobrio?» Samuel se estremeció, pero sostuvo la mirada de Red. «Voy a intentarlo. Intentarlo no es suficiente. Entonces haré más que intentarlo». Red lo estudió. 15 años leyendo a los hombres, su carácter, sus límites, su valía, comprimidos en una larga y medida mirada. «Pasto Sur, preséntese a Luke 6 días a la semana. El domingo es suyo». «Sí, señor». «¿Y Samuel?» «Señor, si ella sale herida por esto, no lo perdonaré». Samuel tragó saliva. «Yo tampoco». Caminó hacia el barracón. Red lo vio irse. Abby apareció a su lado. «Gracias», dijo ella. «No me des las gracias todavía. Tiene un largo camino por delante». «Tú también lo tuviste». Red la miró. «Eso es diferente». «¿Cómo?» «No tuve a nadie que me ayudara a recorrerlo». Abby le tomó el brazo. «¿Ahora sí?» La marca del año llegó en una tranquila mañana de agosto. Abby se despertó temprano, más temprano de lo habitual. Se quedó en la cama, escuchando el rancho despertar a su alrededor. Caballos, ganado, las botas de Martha en el suelo de la cocina. El sonido distante de los hombres comenzando su día. Un año, 365 días desde que estuvo en ese juzgado con las manos manchadas de tinta y entregó su vida a un hombre que creía que era un monstruo. Se vistió, fue a la cocina. Martha tenía café listo. «Está en el porche», dijo Martha. «Lo sé. Ha estado allí desde las 4». Abby se sirvió café. «Eso también lo sé», salió. Red estaba sentado en su silla, la que usaba cada mañana, la que había dejado marcas lisas en las tablas del porche durante 15 años. Tenía un trozo de papel en las manos. Lo miraba fijamente. Abby se sentó en la silla a su lado. «¿Es eso lo que creo que es?», preguntó. Él lo puso en la mesa entre ellos. Papeles de anulación redactados por un abogado en Denver, debidamente presentados, debidamente atestiguados, listos para firmar. «Un año», dijo él. «El contrato dice que eres libre». «Sé lo que dice el contrato. Puedes tomar el acuerdo, la tierra, el dinero, todo lo que se prometió. Sé que puedes irte y nadie, ni yo, ni la corte, ni nadie puede detenerte». «Lo sé, Red». Guardó silencio durante mucho tiempo. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, esas manos grandes, llenas de cicatrices y suaves que habían reconstruido un imperio, cuidado terneros enfermos y nunca, ni una sola vez, la habían alcanzado sin invitación. «Necesito que sepas», dijo, «que si te vas, lo entenderé. No lucharé contra ello, no lo haré difícil, firmaré lo que sea necesario y yo». Su voz se quebró, apenas, una grieta tan pequeña que te la perderías si no estuvieras escuchando con todo tu ser. «Estaré bien», terminó. «Estarás bien», repitió ella. «Sí, solo. He estado solo antes. Eso no es lo mismo que estar bien». Él la miró y allí estaba. Lo que ella había estado buscando desde el día en que lo conoció. Lo que había detrás de los muros, detrás del silencio, detrás de 15 años de supervivencia, reputación y distancia. Sus ojos, no oscuros, no fríos, no los ojos de un monstruo. Los ojos de un hombre que había tenido tanto miedo de necesitar a alguien que había construido toda una vida en torno a no tener que pedir nunca. Y ahora estaba sentado en su propio porche sosteniendo papeles de anulación, pidiendo sin palabras lo único que nunca se había permitido desear. Abby cogió los papeles, los sostuvo por un momento, sintió su peso, luego los rompió por la mitad. Limpio, decisivo, final. Puso los trozos sobre la mesa. «No me quedo por un contrato», dijo.
No me quedo por la tierra, ni por el dinero, ni por los términos del acuerdo. Extendió la mano y tomó la de él. Me quedo porque elijo hacerlo. Porque me diste una opción cuando nadie más lo hizo. Porque cerraste la puerta desde fuera cuando cualquier otro hombre la habría cerrado desde dentro. Su agarre se hizo más fuerte. Me quedo porque te amo, Red Callahan, y ya no voy a fingir que no es así. Él no se movió, no respiró. Por un momento estuvo tan quieto que Abby pensó que se había convertido en piedra. Luego su mano se cerró alrededor de la de ella, fuerte, feroz. El agarre de un hombre que se había estado ahogando en silencio durante 15 años y al que acababan de lanzar una cuerda. Dilo de nuevo, susurró. Te amo. Otra vez, te amo y no me voy a ninguna parte, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Llevó la mano de ella a sus labios, presionó su boca contra sus nudillos, la mantuvo allí. Tenía los ojos cerrados y cuando los abrió, estaban húmedos. Red Callahan, el hombre que había enterrado su dolor tan profundo que ni siquiera Martha podía encontrarlo, estaba llorando. No sollozando, no rompiéndose, solo liberando lágrimas que corrían por sus mejillas curtidas y caían sobre la mano de ella como lluvia sobre tierra seca. Te amo, dijo. Las palabras salieron ásperas, rotas y completamente nuevas, como un idioma que hablaba por primera vez. Te he amado desde que te arrodillaste en ese granero y me pediste que te mostrara qué hacer. Eso fue por el ternero, nunca fue por el ternero. Ella se rió, una risa húmeda, desordenada e indigna, que asustó a los caballos e hizo que Martha dejara caer una sartén dentro de la cocina. Él la acercó, no un beso, todavía no. Solo sus brazos alrededor de ella, sosteniéndola contra su pecho, su barbilla descansando sobre su cabeza. Y ella lo dejó, porque algunas personas necesitan abrazar antes de poder besar. Algunas personas necesitan saber que la otra persona es real, sólida, cálida, que se queda antes de poder permitirse sentir el resto. Desde la ventana de la cocina, Martha Doyle los observaba. Se secó los ojos con el delantal, puso 4 platos en la mesa de la cena y no dijo una palabra. Ese otoño, el rancho Callahan entró en su mejor temporada en 15 años. Los precios del ganado se mantuvieron fuertes. Las ventas directas que Abby había iniciado se convirtieron en un modelo que otros 3 ranchos adoptaron. El Pasto Norte, el que Polk había intentado apoderarse, produjo el mayor rendimiento en una década. Samuel Whitaker trabajó en el Pasto Sur 6 días a la semana. Sobrio, constante, más lento de lo que solía ser, pero confiable. Él y Red hablaban poco. 2 hombres silenciosos no necesitan muchas palabras, pero lo que pasaba entre ellos era suficiente. Respeto ganado, no dado. Edgar Whitmore fue a juicio en Denver en octubre. Los cargos se mantuvieron. Todos ellos. El fiscal territorial presentó 17 años de préstamos predatorios, registros fraudulentos y contratos manipulados. La propia correspondencia de Whitmore. Las cartas que Abby había guardado de los registros de su padre se convirtieron en la pieza central de la acusación. Fue condenado por todos los cargos, sentenciado a 8 años en la prisión territorial. Cuando se leyó el veredicto, Abby estaba sentada en la galería. No vitoreó, no sonrió. Simplemente se quedó allí, con las manos cruzadas en su regazo. Y sintió como el peso de 6 años de miedo se levantaba de sus hombros, como un abrigo que había llevado tanto tiempo que había olvidado que podía quitárselo. Red la esperaba fuera del juzgado, el mismo juzgado donde se habían casado, los mismos escalones, el mismo polvo. Se acabó, dijo ella. Sí, realmente se acabó. Sí. Le tomó la mano allí mismo, en los escalones del juzgado, frente a Dios, a Boulder y a quien quisiera mirar. El hombre más temido del territorio de Colorado y la mujer que vio lo que vivía en sus ojos. Caminaron juntos hacia la carreta, volvieron a casa juntos. Y esa noche, por primera vez, Red no se detuvo en su puerta. No pidió permiso con palabras, lo pidió con sus ojos. Esa pregunta abierta, vulnerable y aterrorizada que se había estado gestando desde el día en que ella rompió su contrato. Y Abby respondió de la única manera que sabía. Le tomó la mano y lo hizo pasar por la puerta, sin cerrojo entre ellos, sin contrato entre ellos, sin miedo entre ellos.
Solo dos personas que habían sido rotas por el mismo mundo, sanadas por la misma lucha, y forjadas en algo que ninguno de los dos podría haberse convertido solo. El hombre más temido de Colorado nunca fue un monstruo. Era un hombre que amaba tan profundamente que cerró la puerta desde fuera solo para demostrar que se podía confiar en él. Y la mujer que se casó con él no se quedó porque tenía que hacerlo. Se quedó porque vio lo que nadie más tuvo el coraje de buscar. Vio lo que vivía en sus ojos. Y fue suficiente. Fue más que suficiente. Lo fue todo.